Llevando a la mafia al mundo mágico 826. En el momento en que Vicente dio su orden, varios monstruos de cultivo Paragon de nivel medio y alto cambiaron sus expresiones aterrorizadas y de repente se calmaron. Cuando vieron a los vampiros tratando de huir, inmediatamente se volvieron contra sus oponentes. Vicente no se quedó de brazos cruzados mientras estos enemigos se convertían en sus aliados en la lucha contra los vampiros. No le importaba que algunos monstruos escaparan hoy, pero los vampiros definitivamente no podían escaparse. Dejando a algunos de ellos al cuidado de sus recién adquiridos esclavos de la oscuridad, pasó a los vampiros más fuertes que estaban fuera de su alcance en ese momento. Dejando atrás los 25 cuerpos de vampiros superiores, cruzó la ciudad y alcanzó a un grupo de 5 vampiros superiores. Después de matar a todos los vampiros con cultivo de Ski Sovereign, solo quedaron unos pocos vampiros superiores con cultivo de Art Sovereign, además de los muchos vampiros inferiores. Como era mucho más fuerte que estas criaturas, aunque Thorne ya estaba exhausto y no podía ayudar, Vicente usó el trono de la oscuridad, una forma mágica que era mucho más poderosa para destruir almas de vampiros que su primera forma mágica, y destruyó 5 más. Enemigo. Los humanos que acababan de despertar de su estado de desmayo o que huían observaban con los ojos y la boca muy abiertos, incapaces de creer lo que estaban presenciando. Muchos de ellos habían soñado con el día en que volverían a ser libres, e incluso fantaseaban con ser rescatados. Pero ninguno de ellos realmente creía que algo como lo que estaba sucediendo frente a ellos pudiera suceder. Vicente no solo los salvó, sino que brutalizó a sus enemigos, matándolos como si los vampiros no fueran gran cosa. Pero si era poderoso contra los vampiros con solo 7 pentagramas, ahora con 8 pentagramas, era aún más poderoso. Con una cualidad similar a la de un vampiro superior que acababa de ser ascendido a la 5ª etapa, ni siquiera los vampiros superiores del cultivo de Ski Sovereign pudieron oponerse a él, incluso sin la ayuda de Thorne. Ahora que Vicente se había vuelto más fuerte que nunca, solo tenía que temer a los vampiros superiores con cultivo de 5ª etapa, e incluso las criaturas de otras razas con cultivo de archimago intermedio no serían suficientes para ponerlo en una situación miserable. Es una buena sensación, dijo sonriendo mientras mataba a unos cuantos vampiros más en el camino, sintiendo la deliciosa sensación de poder. Matar enemigos con los que antes había sido difícil lidiar fácilmente después de un avance era algo delicioso de sentir. En ese momento, cada fibra del cuerpo de Vicente vibraba mientras comenzaba a lidiar con los vampiros inferiores de 5ª etapa en las afueras de la ciudad. 5. Lea los últimos capítulos en N/5V, lb5. Co/M. A diferencia de los vampiros superiores, cuyos cuerpos eran de gran valor para los magos, los cuerpos de los vampiros inferiores eran básicamente los cuerpos de magos no muertos, sin ningún valor para los magos. Sabiendo esto, Vicente utilizó su primera forma mágica para utilizar los metales de las células de estos cuerpos para hacerlos explotar, matando a decenas de ellos. En solo 10 minutos de batalla, más de 700 cuerpos de monstruos, vampiros inferiores y superiores, fueron esparcidos por toda la antigua capital del imperio. Cientos de monstruos lograron escapar, pero los más fuertes murieron en la batalla o ahora estaban bajo el control de Vicente. Después de matar a todos los vampiros encima y debajo de él sin dejar escapar a ninguno, Vicente quedó más que satisfecho con el resultado cuando vio a la gente en las afueras de la ciudad arrodillada ante él. Thorne dijo en la mente de su maestro: felicitaciones por tu victoria y progreso con el trono de la oscuridad, maestro. Alcanzar el nivel superior de la 5ª etapa será incluso más fácil de lo que pensábamos. Vicente suena al aterrizar cerca de los cuerpos de los vampiros superiores. Con casi 100 de ellos en la ciudad, había cientos de litros de sangre de vampiro para ayudar a las fuerzas locales a volverse más poderosas. Desafortunadamente, la familia Fuller estaba demasiado lejos para que él pudiera hacerles llegar algo de esa sangre. Pero al menos Thorne, junto con el grupo de Julián y los sobrevivientes del cautiverio en la capital del Imperio Kenit, podían aprovechar la oportunidad. Daré la sangre de estos individuos a los presentes en la ciudad y tomaré los órganos de estos vampiros superiores para la producción de píldoras y pociones en el reino. Decidió Vicente mientras reunía los cuerpos y comenzaba a separar las distintas partes de los cadáveres de los vampiros. Julián llegaría a su lado después de asegurarse de que el peligro en torno a la ciudad había pasado, mientras su grupo intentaba calmar a los antiguos prisioneros de la oscuridad, quienes estaban asustados e inseguros sobre el futuro. No esperaba que realmente los mataras a todos, comentó el hombre pelirrojo mientras observaba los alrededores, destruidos y llenos de restos de cientos de cuerpos. Meniter.
Vicente sonriendo mientras reconocía la preciosa sangre de sus víctimas. Afortunadamente, había un monstruo de sexta etapa aquí que era compatible conmigo. Obtuve un nuevo pentagrama, que me permitió alcanzar el nivel necesario para producir estos resultados. ¿Oyes? Julián miró sorprendido el rostro de Vicente. Aunque había estado cerca durante toda la pelea, no había observado la situación con la suficiente atención como para ver la impresionante hazaña de absorber un pentagrama en medio de una pelea. Si Julián hubiera visto algo así, se sorprendería aún más que antes. De todos modos, reúne a los sobrevivientes y a los hombres de nuestro grupo. Dividiré la sangre de los vampiros superiores de acuerdo con su fuerza y potencial. Tenemos suficiente aquí para ayudar a unos 400 magos a subir de nivel inmediatamente. Julián sonó al escuchar estas dulces palabras, mientras no pudo evitar apretar los puños con miedo. El 99,9% de la población de magos nunca podría absorber la preciosa sangre de vampiro. Tener esta oportunidad hoy podría cambiar su destino, le ayudaremos a ser mucho más fuertes y llegar más lejos con sus planes. Vicente fue quien les dio a todos esta oportunidad, por lo que Julián no pudo evitar mirar al joven Fuller con admiración, respeto y reverencia e inclinar la cabeza en agradecimiento. Venerable Fuller, gracias por proteger a la comunidad mágica y darnos una oportunidad contra los monstruos. Me aseguraré de que estos hombres y mujeres den su vida por su causa y lleven la luz de la esperanza a los demás. Con eso, Julián se apartó de Vicente para hacer lo que el joven le ordenó, mientras el joven de cabello negro terminaba su clasificación. Vicente y su grupo pasarían la próxima semana en la antigua capital del Imperio Kenit. Dada la rápida tasa de descomposición de la sangre de los vampiros, el grupo necesitaba absorber los cientos de litros de sangre de las víctimas de Vicente inmediatamente. De lo contrario, este valioso recurso se desperdiciaría. Sin embargo, absorber la sangre de vampiro no era como beber agua. Había que meditar al menos durante unos días para absorber por completo unas cuantas decenas de mililitros de sangre. Para garantizar la seguridad del grupo, Vicente se quedó en la capital con los sobrevivientes tomados como rehenes por los monstruos. Como no se beneficiaría bebiendo la sangre, ya que sus víctimas eran mucho más débiles que él, pasó los días trabajando en la ciudad, reuniendo recursos y ayudando a establecer un perímetro de seguridad en la zona. Aprovechó los numerosos recursos minerales de la zona, así como los artefactos mágicos de alta calidad que los vampiros habían ordenado a sus esclavos fabricar, para crear armaduras y armas de fuego. Cuando los primeros humanos que habían consumido sangre de vampiro comenzaron a despertar del coma, la ciudad ya era completamente diferente a la de días antes. Cuando Julián abrió los ojos después de 7 días de duro cultivo, una sonrisa apareció en sus labios mientras no podía evitar sentirse increíble, lleno de fuerza y voluntad de luchar. Se miró las manos y apretó los puños, sin apenas creer lo mucho que se había beneficiado al absorber solo unos cientos de mililitros de sangre de vampiro de cuarta etapa. Estoy en el umbral entre el nivel bajo y el nivel medio, pensó para sí mismo, sintiendo lo cerca que había estado de avanzar a la mitad de la quinta etapa. Antes, habría necesitado años de duro cultivo para llegar allí, pero ahora esa posibilidad estaba a su alcance durante los próximos meses de cultivo. Miró en dirección a Vicente, buscando al joven amigo de su hijo. Sin embargo, antes de encontrar al joven Fuller, notó las diferencias en el grupo que había traído de Rebane. Su grupo estaba formado esencialmente por 38 soberanos del cielo y otro paragón de bajo nivel como él. Después de una semana de reclusión para absorber la sangre de vampiro que Vicente les había dado, el otro parangón de bajo nivel se había acercado al nivel medio, al igual que él, pero 4 nuevos paragones de bajo nivel habían surgido de los 38 individuos. A excepción de estos 4, los 34 individuos que todavía estaban en la cuarta etapa estaban ahora en el umbral máximo del nivel Esquizoberein. Podrían convertirse en magos de la quinta etapa en cualquier momento. Debido a esta transformación, no pudo evitar abrir la boca en estado de shock mientras observaba a sus hombres, algunos de los cuales acababan de despertar de sus meditaciones y otros que habían estado conscientes durante algún tiempo. Impresionante. Él pensó. Además de los 40 individuos de Redbane que acompañaron a Vicente en este viaje a la capital del imperio, otros 324 individuos que habían absorbido sangre de vampiro también habían mejorado. Estas personas eran básicamente vampiros esclavos, prisioneros de la oscuridad que se vieron obligados a vivir en la capital y proporcionar sus habilidades a la coalición de monstruos. Casi todos ellos eran magos de áreas especializadas, con solo unos pocos guerreros entre el grupo.
Pero Vicente seleccionó a todos los guerreros del gran grupo de supervivientes, dándoles a más guerreros la oportunidad de unirse a los centinelas de la Orden. El resultado fue magnífico. De esos 324 magos, 100 eran soberanos de la Tierra, 176 eran magos de nivel alto y el resto eran magos de nivel medio. Todos ellos habían avanzado al siguiente nivel, aumentando el número de magos de cuarta etapa en el grupo y el número de individuos que estaban cerca de alcanzar ese nivel de cultivo. No solo eso, al menos una docena de los nuevos soberanos del cielo podrían convertirse en paragones en el futuro. Con tan excelentes resultados, Julián no pudo evitar mirar la situación y ver lo interesante que podría ser cazar vampiros. Los vampiros podían volverse más fuertes chupando la sangre de los magos. Pero los magos también podían volverse más fuertes chupando la sangre de los vampiros. Había otra ventaja para los magos. Aunque los magos no siempre podían beneficiarse de la sangre de vampiro de la misma manera, podían obtener mejoras rápidamente a tal manera, mientras que los vampiros tendrían que esperar meses o años para obtener lo mismo. Al observar la situación desde este punto, Julián no pudo evitar sonreír, sintiendo que esta podría ser la oportunidad para que muchos como él se vuelvan más fuertes. 5. Lea los últimos capítulos en N/5V, LB5. Co/M se levantó de su asiento y se acercó a Vicente, que estaba sentado en el último piso del antiguo edificio de la Asociación de Herreros local. Vicente estaba observando los alrededores de esta ciudad, donde los monstruos de la quinta etapa que había esclavizado estaban en posiciones defensivas. ¿Ya terminaste de meditar, dijo Vicente sin mirar atrás al notar la llegada de Julián a donde estaba parado. La sonrisa de Julián se amplió cuando dobló sus rodillas y expresó su gratitud a Vicente. Gracias por la oportunidad. Me gustaría unirme a los centinelas de la Orden de ahora en adelante. Minos arrojó un símbolo que había desarrollado para los centinelas de la Orden, provocando que el objeto metálico se integrara en la armadura de Julián. A partir de ahora, eres el líder de los centinelas de la Orden en el Imperio Kenit. Tu primera misión como líder será escoltar a este grupo de supervivientes hasta Redbane. No iré contigo, pero dejaré la mitad de mis monstruos contigo durante el viaje. ¿A dónde vas, venerable? La dinastía Chuta. Con la caída del grupo de vampiros que vivía aquí antes, otros grupos similares ya deben estar moviéndose para evitarme o incluso contraatacar. Por lo tanto, este no es el momento para quedarme en las ciudades del imperio o actuar con lentitud. Debo resolver rápidamente mis asuntos en la dinastía Chuta y regresar a casa. A partir de ahora, la catástrofe empeorará algunos grados. Julián apretó los puños mientras miraba a Vicente, imaginando que realmente tenía que ser así. La matanza de hace unos días no pasaría desapercibida. Con tanta gente muerta y tanta gente huyendo, era inevitable que algo sucediera, aunque no fuera un ataque directo. Sería más peligroso hacer algo a corto plazo, por lo que todos tenían que actuar rápidamente cuando aún era temprano. Entendido. Te deseo suerte en tu viaje. Llevaré este grupo a Redbane y esperaré más órdenes. Vicente asintió mientras se levantaba de donde estaba y miró por unos instantes el lugar aún en ruinas mientras suspiraba. Buena suerte en tu viaje. Espero que mis acciones en este viaje ayuden a contener un poco más a los monstruos, pero ten cuidado. Es seguro que algunas cifras empeorarán. Con esas palabras, despegó, volando hacia el oeste, rumbo a la dinastía Chuta. Después de abandonar la antigua capital del Imperio Kenit, Vicente viajó durante 3 días seguidos, aprovechando que era más rápido después de absorber su tercer pentagrama del trono de las tinieblas. Al ingresar a la dinastía Chuta esta tarde, notó algunos cambios provocados por el desastre en la frontera entre estos dos estados. Anteriormente habían sido enemigos históricos y la franja fronteriza entre ellos había estado fuertemente custodiada, con tropas en ambos lados y batallas constantes. Ahora el lugar había cambiado mucho, con la pérdida de sus observadores y de casi todos los grupos humanos. El lugar ahora era solo otra área natural con una poderosa presencia de monstruos y bestias. Los conflictos allí estaban relacionados con seres no humanos de los caminos de la luz y de la oscuridad. Por mucho que la situación en el continente fuera peor para los magos, las bestias del camino de la luz también se vieron afectadas negativamente por la calamidad causada por la purificación. Como vio Vicente en este viaje a la dinastía Chuta, las bestias de los senderos de la luz y la oscuridad se enfrentaban fuera de las ciudades. Territorios que antes eran tierra de nadie, o incluso el dominio de unas cuantas bestias, ahora estaban siendo disputados por bestias e individuos de razas monstruosas del norte.
Actualizaciones de 55V5LNN/O/V/5LB/IN. Pero hoy, cuando se detuvo a descansar unos minutos, se encontró con una situación extraña. Mientras tomaba té junto a un arroyo, con un pequeño fuego frente a él, Vicente escuchó los sonidos de la batalla y notó a un grupo de criaturas del camino de la luz y del camino oscuro peleando cerca de donde él estaba. Cerró los ojos y trató de ignorar la batalla, cuando de repente una de las criaturas oprimidas lo vio y corrió hacia él. «Señor», gritó un oso pelirrojo mientras parte de su grupo sufría los ataques de 3 escorpiones gigantes montados por un esqueleto. «Señor, sálvanos. Tu compañero no está lejos», gritó el oso mientras se detenía frente a Vicente, mientras uno de los escorpiones enemigos volaba en el aire hacia ellos. Vicente abrió los ojos con una mirada de duda en el rostro. «¿Compañero?», abrió la boca para preguntar. «Sí, Paragón de nivel medio, estás aquí por él, ¿verdad?», le preguntó el oso a este Paragón. Aunque la comunidad había perdido a muchos de sus magos de la quinta etapa, la comunidad de portadores permaneció casi 100% intacta. En algunos lugares, como este, tales criaturas estaban siendo cazadas, ya que sin humanos a quienes devorar, los monstruos buscarían otros tipos de alimentos para fortalecerse. Aún así, las bestias de la quinta etapa todavía existían en números cercanos a los que tenían estado antes del desastre. Los 4 osos que lucharon contra los escorpiones infestados de Lich cerca de Vicente eran todos seres de quinta etapa, por lo que ninguno de ellos se asustó por la presencia del joven Fuller. Sin embargo, el oso sabía que alguien como Vicente podía alterar el equilibrio de la batalla, por lo que no pudo evitar suplicarle ayuda a Vice. Vicente entrecerró los ojos ante las palabras del oso rojo frente a él. Pero si había un mago Paragón de nivel medio cerca, al menos debería comprobar la situación. Con un movimiento de un dedo, una presión aterradora apareció entre los seres cercanos del camino oscuro, paralizando instantáneamente a cada uno de los escorpiones y liches que atacaban al grupo de osos rojos. El oso más cercano a Vicente vio esto y se dio cuenta del oscuro poder de este joven pelinegro, sin esperar encontrar un mago del camino oscuro en su camino. «Maldita sea. ¿Es un mago del camino oscuro?», se preguntó el oso mientras consideraba la situación de sus compañeros. Por más impresionantes que fueran los magos del camino oscuro al luchar contra monstruos, algunos de ellos se aliaron con estas criaturas en el contexto actual. Por eso, los seres del camino de la luz como este oso no podían evitar sentirse molestos por las posibilidades negativas de tener a alguien como Vicente cerca. «Muy bien, llévame con mi amigo». Vicente se puso de pie mientras los enemigos morían, dejando atrás los cuerpos intactos, algo mucho más aterrador para estos portadores que asesinatos más brutales. Cuanto más fácil era para uno matar oponentes, más fuertes eran los poderes de ese individuo. Pero habiendo ya entrado en contacto con este monstruo en forma humana, el oso más cercano a Vicente no tuvo más remedio que llevar a esta persona al Paragón de nivel medio que había conocido días atrás. «Chicos, lo llevaré con su amigo. Pueden regresar a la tribu sin mí», dijo el oso mientras se llevaba a Vicente. Sus compañeros lo miraron con miedo en los ojos, pero no dijeron ni hicieron nada. Entendieron completamente que su compañero les estaba dando la oportunidad de huir si este humano se convertía en un problema. Vicente ignoró a las bestias restantes y siguió al oso hasta una zona rocosa de una colina cerca de donde había estado bebiendo su té. Después de 7 minutos de seguir a la bestia, el oso rojo aminoró la marcha y se detuvo. «Está en esta cueva. No sabemos su nombre, pero nos ha ayudado en varias situaciones durante las últimas semanas. Pensé que tal vez lo estuvieras buscando, considerando lo cerca que estabas acampando». Vicente notó en el lugar a un mago de nivel medio de la etapa 5, un individuo del camino de la luz. Puso una mano sobre uno de los hombros de la criatura pelirroja y, después de agradecerle, siguió adelante. Tan pronto como apareció en la entrada de la cueva donde estaba el hombre, el Paragón de nivel medio se dio cuenta del poderoso invitado que una de las bestias locales había traído a su hogar actual. «Oh. No esperaba encontrar un miembro de nuestra raza por aquí, y mucho menos uno tan fuerte», dijo el anciano mientras caminaba por el oscuro túnel de la cueva, su tono un tanto alegre. Sin embargo, en el momento en que salió de la cueva, su expresión cambió inmediatamente cuando vio el rostro del joven Fuller. El hombre de cabello blanco y ojos azules no solo cambió sus gestos, sino que Vicente reconoció el símbolo de la Congregación de la Revelación en un collar que lucía este hombre de aspecto anciano.
Sospechando del origen de esta persona, Vicente escaneó los alrededores e identificó varios elementos relacionados con el templo en esta cueva oscura llena de formaciones de quinto grado. Parece que hoy me encontré con un enemigo. Vicente abrió la boca mientras se movía y apareció justo frente al anciano, sin dudar en agarrarlo por el cuello y levantarlo en el aire. Vicente Fuller. Gritó el anciano, mientras Vice tenía una de sus manos alrededor del cuello del anciano, presionando contra su garganta. Tal como pensé, ¿me conoces?, murmuró Vicente con una sonrisa en su rostro mientras sus pentagramas aparecían alrededor de su mano derecha, sellando rápidamente el cultivo del antiguo miembro de la Congregación de la Revelación. ¿Quién eres, anciano? ¿Qué haces aquí? Entrecerró los ojos y comenzó su interrogatorio. Al ver esto, el oso rojo inmediatamente se dio cuenta de que Vicente era un problema y se escapó sin mirar atrás. El anciano vio esto y maldijo a la criatura que le había traído este monstruo con forma humana. Consigue tus 5 novelas favoritas en no/v/e/lb5n. Com TSK. Nunca responderé, Vicente apretó con más fuerza el cuello del anciano al ver que tal persona no quería cooperar, antes de usar uno de sus poderes de su primera forma mágica, capaz de influir en las mentes. Como estaba al mismo nivel que este anciano, pero tenía mucho más talento y poder, a Vicente no le llevó más de 30 segundos lograr que el hombre cooperara. Soy un exmiembro de la Congregación del Apocalipsis. Después de que terminaste con el futuro de mi religión, mis compañeros de la quinta etapa y yo decidimos rendirnos y separarnos. Si alguna vez tuviéramos la oportunidad de reconstruir el templo, lo haríamos. De lo contrario, nos mantendríamos escondidos en todo el continente. Dijo con dificultad. Oh. Son como cucarachas, difíciles de matar. Vicente se rió mientras soltaba el cuello del hombre, habiendo ya colocado una marca mágica que impediría que esta persona actuara en su contra. Entonces te has estado escondiendo aquí. ¿Dónde están los demás? ¿Cómo piensas traer la Congregación de las Revelaciones de regreso al continente? El anciano se llevó ambas manos al cuello mientras respondía lentamente. No lo sé. Podrían estar en cualquier parte. Nos separamos con el propósito de escondernos y mantener la distancia a corto plazo. ¿Actuar por separado te daría la oportunidad de revivir tu maldito templo? Con nuestra técnica sagrada, todo es posible. Incluso si solo uno de nosotros se quedara atrás, mientras pudiera disfrutar de nuestra técnica sagrada, tendríamos nuestras oportunidades. ¿Oh? ¿Tienes una copia de esta técnica? Los ojos de Vicente se iluminaron ante el encuentro que acababa de tener. El hombre trató de quedarse callado, pero después de haber dicho demasiado, pronto vio cómo Vicente le robaba su anillo espacial y lo obligaba a quitar el sello de propiedad del objeto. Cuando Vicente accedió al anillo Paragón de nivel medio frente a él, encontró un pergamino dorado con inscripciones idénticas a la copia en papel que había destruido en la provincia de Scott. Esto es magnífico, maestro. Tienes la versión original. Incluso si no encuentras la ubicación de las copias en el continente, eventualmente desaparecerán. Thorne celebró desde dentro del espacio de conciencia de Vicente. No era posible reproducir copias de esas técnicas sin la versión original. Además, los pergaminos comunes, como los utilizados en las copias, podían deteriorarse con el tiempo. Incluso si Vicente no buscara copias de esta técnica, tarde o temprano, el continente estaría libre de ella. Vicente no dudó en destruir el pergamino dorado, usando la oscuridad del trono de las tinieblas y las propiedades magnéticas de su primera forma mágica para destruir la pan de oro. El anciano observó impotente cómo veía lo más valioso del continente, lo que podría llevarlo a la sexta etapa, siendo borrado como si fuera basura común y corriente. Lágrimas de decepción brotaron de sus ojos mientras caía de rodillas en el suelo, viendo el final del texto más importante de toda la Congregación de las Revelaciones. ¿Por qué hiciste eso? Preguntó en tono tembloroso, con los ojos extremadamente rojos y la piel pálida. Vicente lo miró de arriba abajo con frialdad antes de preguntar. ¿Cuántas copias de esta técnica hay en el continente? Sintiéndose obligado a hablar, el hombre intentó contenerse, las venas de su cuello se marcaban con fuerza, pero después de unos momentos no aguantó más y le respondió a Vicente. No hay manera de que pueda estar seguro. Ciertamente hay más de 2 copias, ya que 2 de mis compañeros que estuvieron conmigo en la dinastía Tamor se llevaron copias con ellos. Pero tal vez haya 3, 4, 5 o incluso más copias. Varias de los ancianos que cayeron ante los vampiros tenían copias en sus anillos espaciales. Si no fueron destruidos, todavía existen en algún lugar del continente.
Vicente creyó en las palabras del hombre, preguntándose qué podría haber pasado con las muchas técnicas de los expertos del templo que cayeron ante los vampiros. Esas copias probablemente fueron destruidas, pensó para sí mismo. Los vampiros no se beneficiarían en absoluto si una de esas copias cayera en manos de un mago del Sendero Oscuro sin un acuerdo con ellos. Thorne está de acuerdo. Probablemente destruyeron las copias que cayeron en sus manos, pero es posible que se perdieran algunas copias, en cualquier caso, son limitadas y quien las encuentre es poco probable que las revele a otros. Vicente estuvo de acuerdo, pensando que, aparte de la congregación del Apocalipsis, casi ningún otro grupo estaría dispuesto a compartir esta técnica entre muchos miembros. Por lo tanto, incluso si se encontrara alguno, era posible que sus efectos negativos fueran limitados. Suspiró. Ustedes no son más que problemas, murmuró Vicente mientras levantaba una mano contra el paragón de nivel medio mayor que estaba frente a él. No. No me mates. Suplicó el anciano mientras intentaba apelar a la compasión de Vicente, arrodillándose y arrastrándose a los pies del muchacho. Vicente ya estaba decidido a tener como enemigo a la congregación de las revelaciones. Con sus preguntas respondidas, no le quedaba nada más que hacerle al anciano que lo que tenía en mente. ¿Matarte? Eso sería demasiado rápido. A partir de ahora, serás un esclavo de la Orden del Cataclismo, anciano. Serás mi esclavo de la oscuridad. Dijo Vicente mientras sus 3 pentagramas del trono de la oscuridad emergían de su cuerpo para marcar el cuerpo del nuevo esclavo a su disposición. Incapaz de hacer nada para protegerse, el anciano se encontró marcado por la marca de la esclavitud y rápidamente perdió su libre albedrío al quedar atado a la voluntad de Vicente. En apenas unos segundos se levantó completamente cambiado, ahora otro de los compañeros de Thorne para servirle a Vicente con su vida. Maestro. Dijo el hombre en tono de devoción. 2 semanas después de conocer al remanente más fuerte de la congregación de la revelación, Vicente comenzó su viaje de regreso al reino Seidel. Actualmente se encontraba en una de las ciudades remanentes de la dinastía Chuta más importantes, a menos de 100 kilómetros del puesto avanzado secreto de la orden en el estado. Había ayudado a sus aliados locales, había regalado algunos órganos de los vampiros que había matado en el Imperio Kennedy y, por supuesto, había construido defensas alrededor de la ciudad. Pero llevaba mucho tiempo ayudando a la zona, produciendo cientos de armas y decenas de armaduras para los lugareños. Ahora había terminado de construir el primer grupo de centinelas de la Orden de la Dinastía, dejando atrás el paragón de nivel medio que había conquistado días antes. Este antiguo miembro de la congregación del Apocalipsis, ahora miembro de la Orden Cataclismo, se paró junto a los líderes locales y se despidió de Vicente. Venerable Fuller, que tenga un buen viaje de regreso al reino de Seidel. Espero que podamos ayudarlo a disfrutar de unos meses de paz antes de que nazca la pequeña Annie. Dijo el paragón de bajo nivel, líder de las fuerzas de esta ciudad de 500.000 de habitantes. Otros poderosos guerreros, de pie junto a una de las vallas de esa zona de seguridad, por donde Vicente saldría en unos instantes, dijeron palabras similares. Si regresas para luchar contra los monstruos y vampiros más fuertes que se esconden en nuestra región, haremos todo lo posible para ayudarte. Otra persona dijo, sabiendo que Vicente solo se quedaría en la provincia de Scott por un corto tiempo antes de seguir adelante. Nuevas actualizaciones 5TN5-Bel/B5. Sabían de la reciente batalla del joven Fuller contra vampiros superiores en la antigua capital del Imperio Kennedy. Después de tal acción, se esperaba que fuera en busca de más enemigos así, pero también que los enemigos estuvieran mejor preparados contra él. En este sentido, era solo cuestión de tiempo que Vicente volviera a luchar contra los mayores enemigos de la comunidad. Trabaja duro para conservar lo que tienes ahora y prepárate para el futuro. Cuando llegue el momento, traeré el caos a las guaridas de los enemigos, dijo con firmeza, sonriendo con confianza antes de mirar al paragón de nivel medio que había esclavizado. Te quedarás aquí para ayudar a traer a los jóvenes a nuestro cercano altar del despertar. En el futuro, alguien vendrá y te dará nuevas órdenes si no voy yo mismo. Haré lo mejor que pueda, Altar Master. Dijo el hombre con la cabeza inclinada. Bueno, eso es todo. Buena suerte. Espero volver a verte en el futuro. Con estas palabras, Vicente giró y se fue, volando sobre las vallas de esa zona hasta alcanzar su máxima velocidad y desaparecer en el horizonte. En un abrir y cerrar de ojos, habían pasado 3 semanas más desde que Vicente dejó la dinastía Chuta. Mientras él todavía estaba fuera de Metal City, después de haber estado fuera por poco más de 2 meses, Nova se acercaba a su 12º mes de embarazo.
Su barriga era bastante grande en ese momento, y los movimientos de Annie eran mucho más visibles que antes, del tipo que fácilmente llamaría la atención de la gente. Ella no había salido de casa últimamente y la familia Fuller tenía un médico de cuarta etapa esperando en la mansión familiar para dar a luz al bebé tan pronto como ella mostrara los signos. Eve y Nina, e incluso Lauren, que había regresado recientemente a la ciudad para el nacimiento de su primera sobrina, estaban cada día más ansiosas por el parto de Annie. Los tres estaban en la mansión Fuller, con Nina entrenando con su hermana mayor y Eve, monitoreando a Nova. Rory estaba en la ciudad para atender algunos negocios familiares, por lo que Eve quedó libre de cuidar a la esposa de Vicente. Durante días, había estado cuidando a Nova y pensando que hoy podría ser el día en que Annie naciera. Con poco más de un mes restante en este continente, la pequeña podría nacer en cualquier momento. Cuando Nova intentó levantarse de su cama esta tarde y de repente un líquido salió de su entrepierna, manchando todo su vestido hasta formar un charco en el suelo, la mujer rubia que vigilaba a Nova entendió lo que estaba pasando. Sus ojos se abrieron de par en par y su boca se abrió levemente. Un brillo apareció en su rostro y sus mejillas se sonrojaron de repente. Sin dudarlo, corrió al lado de Nova para apoyarla antes de activar el dispositivo de emergencia conectado al médico y a los familiares clave. Ya es hora. Murmuró en voz baja la mujer de cabello azul mientras se masajeaba el vientre con ambas manos, sintiendo un fuerte dolor al pie de su vientre, pero sonriendo de todos modos. ¿Dónde está Vicente? ¿Llegará a tiempo? Se preocupó Eve cuando dos personas aparecieron en la habitación de Nova, trayendo una silla de ruedas para llevar a la mujer al lugar preparado para el parto. El plan del grupo era tener un parto natural, un procedimiento común y relativamente sencillo. Pero la necesidad de cirugía no era infrecuente, incluso en el reino Polaris. Si surgía la necesidad, el médico y su equipo estaban preparados para realizar una intervención quirúrgica para aumentar las posibilidades de Nova y Annie. Cuando las tres personas con Nova entraron a la sala especialmente preparada para el parto, donde ya los esperaban un alquimista, el médico y algunos asistentes, también aparecieron Lauren y Nina. «Cuñada, ¿estás bien?», Nina preguntó mientras sentía que su corazón latía con fuerza y su respiración se aceleraba. «Sí, no te preocupes», dijo Nova, mientras sudaba profusamente y sentía que su cuerpo se movía para darle paso a Annie. «Está dilatada 5 centímetros y cada vez está más grande», dijo el médico mientras medía el pasaje por donde emergería Annie. Eso fue el 50% de la dilatación necesaria para un parto normal. Annie está en la posición ideal. Prepárate para el parto. Llegaremos a los 10 centímetros de dilatación en cualquier momento. El equipo se movía mientras Nina y Eve tomaban las manos de Nova, sintiendo el nerviosismo del momento del nacimiento de Annie. Entonces, mientras Nova gritaba por el dolor de las contracciones, un joven de cabello negro entró a la habitación, justo antes de que un sonido distinto saliera de los brazos del médico. ¡Guau! ¡Guau! Exclamación de cierre. En el momento en que escuchó el primer llanto de su hija, Vicente se detuvo donde estaba y miró la escena frente a él, donde Nova yacía en una camilla, con las piernas abiertas y la sangre manchando la cama y el suelo. Había tanta sangre que parecía el escenario de una masacre. Pero a diferencia de una masacre, todos en la sala preparada para el parto de Annie tenían sonrisas en sus rostros, Nina y Eve sosteniendo las manos de Nova mientras miraban las piernas de Nova y las manos del médico. Lauren tenía una sonrisa en su rostro, incapaz de ver la cara del nuevo miembro de la familia Fuller, pero capaz de sentir su pequeño cuerpo y los latidos de su corazón. Los miembros del equipo médico trabajaron para detener la hemorragia de Nova, mientras el médico sostenía en sus manos a una niña recién nacida, una diminuta criatura que medía 42 centímetros de largo y 3,2 kilogramos. Vicente sintió que su corazón latía más rápido al ver a la pequeña envuelta en una manta especialmente preparada para ella, la pequeña abriendo la boca y gritando fuerte. ¡Guau! Una sonrisa escapó de los labios de Vicente mientras sentía como si el tiempo se hubiera detenido por un momento, antes de que recobrara el sentido y actuara. Actualizaciones de TOC 55V5LN_O/V/5LB/IN. Él mostró sus poderes mágicos, manipulando las células y el corazón de Nova para estimular la regeneración que necesitaba para detener el sangrado. El equipo médico se dio cuenta de que estaba allí y el médico le entregó a la pequeña Annie. «Cálmate, Annie, papá está aquí», dijo Vicente mientras sostenía a su primera hija por primera vez, justo antes de que la pequeña dejara de gritar. Ella parpadeó, intentando abrir los ojos por primera vez. No fue fácil para un recién nacido hacerlo.
Muchos de ellos tardaron varios días en abrir los ojos por primera vez, e incluso cuando lo hicieron, pudieron ver mal. Pero después de 5 segundos de intentar mirar a esa persona, Annie abrió los ojos y reveló unos ojos azules, como los de su madre. Sin embargo, su cabello era tan negro como el de Vicente, lo que era fácil de notar debido a la gran cantidad de cabello en su cabeza. Una extraña sonrisa apareció en el rostro de Annie mientras se calmaba completamente a esta situación traumática. Algo la había sacado de su cálido y acogedor, tranquilo y seguro hogar para traerla a este mundo frío, ruidoso y extraño. ¿Cómo podría eso no ser aterrador? Pero en medio de su crisis, cuando posiblemente vivía el final de su período de paz absoluta, encontró la calidez del aura de alguien a quien conocía bien. Vicente le devolvió la sonrisa a Annie antes de caminar hacia el lado de Nova y tomar a su hija en sus brazos por primera vez. Sintiéndose ya mucho mejor con la ayuda de Vicente, Nova tomó a Annie en sus brazos y vio el rostro de su hija. Las lágrimas brotaron de sus ojos porque no se dio cuenta de cuánto se parecía Annie a Vicente. Era como si fuera la versión femenina de ojos azules de Vicente. Este tipo puso una copia de sí mismo en Nova. Eve pensó para sí misma mientras ella y Nina miraban la carita de Annie. Venerable Fuller, felicidades por el nacimiento de su primera hija. Annie es muy fuerte y saludable. Puede estar seguro de ello. El médico se detuvo al lado de Vicente y le informó al padre sobre la condición del recién nacido y lo que debía hacerse con Annie y Nova durante los próximos días. Nova se debilitaría durante una semana aproximadamente y luego recuperaría gradualmente sus fuerzas. En 2 semanas como máximo, debería poder cultivar y luchar como lo hacía antes de su embarazo. En cuanto a Annie, como recién nacida normal, era frágil y tenía un largo viaje por delante. Los primeros 3 meses fueron definitivamente los más complicados, cuando tendría poco control sobre su cuerpo y sería 100% dependiente de sus padres. Nova tendría que amamantarla durante 1 año, mientras que durante los primeros meses tendrían que lidiar con que Annie se alimentara cada 2 horas y se ensuciara con una frecuencia similar. Solo después de los primeros 3 meses las cosas mejoraron, a medida que crecía lo suficiente como para comer más de una vez, dormir más y ensuciarse con menos frecuencia durante el día. Entre el 9º mes y el primer año, cuando debería poder decir algunas palabras y caminar, tendría cierta independencia, pero para que eso sucediera, la familia tendría que entrenarla y estimularla mucho para que alcanzara un estado menos vulnerable en el plazo de 1 año. Y así comenzó el nuevo viaje de Vicente y su familia en Ciudad Metal, con las mujeres de la familia todas dispuestas a ayudar a la pareja a cuidar al pequeño. Lauren tomó a la hija recién nacida de Vicente en sus brazos y conoció al nuevo miembro de la familia. Bienvenida a nuestro barco, niña. Espero que no seas tan aburrida como tu padre, pero no te preocupes, yo estaré aquí para enseñarte cosas útiles y no para ser como él, dijo Lauren mientras acariciaba la carita de Annie. El pequeño bebé le sonrió a Lauren, haciendo que la fría mujer sintiera que su corazón helado se derretía mientras recuerdos latentes inundaban su mente. Las lágrimas se formaron en sus ojos al sentir una extrema necesidad de sostener a la pequeña criatura en sus brazos. Los demás vieron esto, pero no entendieron lo que realmente estaba pasando. Nina se inclinó junto a Lauren y acarició la espalda de la mujer encorvada, imaginando lo emocionada que debía estar su hermana mayor. Ella también estaba conmovida, por lo que Nina tomó el comportamiento de Lauren como algo natural. Lauren permaneció en silencio mientras lloraba y abrazaba a Annie hasta que de repente mostró un cambio en su aura y Vicente tomó a Annie en sus brazos. Ve a cultivarte, Lauren. Estás a punto de avanzar al nivel medio. Nivel. Dijo mientras sonreía con satisfacción, sin esperar que el nacimiento de Annie estimulara nada en términos de los poderes de Lauren. Se paró frente a Vicente por un momento, pero no dijo nada, sintiéndose avergonzada. Desde allí, simplemente corrió a la sala de cultivo más cercana, tratando de controlar sus pensamientos acelerados. Lauren de repente recordó a su madre, a su padre, a sus hermanos y algunos de sus primeros años en Martelle Village. Ella no recordaba todo sobre su vida, pero sí lo suficiente para entender mejor quién era antes de que las sombras de Nixla se la llevaran. Madre, padre, lamento no haber estado allí para ellos cuando estaban creciendo. Pero haré lo mejor que pueda a partir de ahora. Pensó para sí misma antes de sentarse en posición de loto para cultivar. El tiempo voló para la familia Fuller después del nacimiento de Annie. En las primeras semanas de vida de su primera hija, Vicente y Nova recibieron regalos de prácticamente todos los hombres importantes del reino, e incluso de algunos aliados externos.
La ciudad del metal experimentó un clima de esperanza y alegría sin igual en su reciente viaje, y las cosas salieron casi a la perfección durante este periodo. Lauren avanzó y se convirtió en un paragón de nivel medio, mientras que ella, Nina y Eve se concentraron en ayudar a Vicente y Nova a cuidar a la pequeña Annie durante sus días más difíciles. Pero Annie estaba muy tranquila. Excepto en los momentos en que necesitaba que la limpiaran o la alimentaran, prácticamente no tenía problemas, ya que era una amante del sueño. Cuando la dormían, dormía 1 o 2 horas sin mostrar ningún signo de angustia. Después de los primeros meses así, se volvió más inteligente, ganó control de su cuerpo y comenzó a comprender quién era quién en su entorno. Aproximadamente a los 5 meses, Nova continuó amamantándola, pero le presentaron alimentos, principalmente frutas y caldo. Lauren y Nina todavía estarían allí para ella, pero con la menor necesidad de cuidados y las horas de sueño más largas, podrían volver gradualmente al cultivo y entrenamiento normal en Metal City. Aún así, como Nina le había prometido a Vicente anteriormente, se quedarían en la ciudad para ayudar a criar a Annie en sus primeros meses hasta que la pequeña cumpliera 1 año. Así, los dos seguirían en la ciudad después de los 6 meses desde el nacimiento de Annie, todavía ayudando a Vicente y Nova diariamente, pero de regreso a sus rutinas locales. Mientras tanto, nadie tenía idea de cómo Lauren había recuperado algunos de sus recuerdos. Después de la situación anterior, se había guardado para sí el momento especial del día del nacimiento de Annie, aunque su comportamiento había cambiado a partir de ese día. Nadie sospechaba que había recordado su pasado y personas como Vicente creían que estaba aceptando su realidad, alejándose de la ex Lauren con el paso del tiempo. De cualquier manera, la familia se había vuelto más unida desde el nacimiento de Annie. Además de las hermanas de Vicente, estaban sus otras esposas y la familia de Nova, que había sido parte de la primera infancia de Annie. Laila y Lina se habían mudado a Metal City durante este tiempo y comenzaron a vivir con Nova, Vicente y Annie en la propiedad Fuller. Los dos se habían casado dentro de los primeros 6 meses de Annie y ahora anhelaban tener ellos mismos a los hijos de Vicente. Lamentablemente, el embarazo no fue tan fácil y no tuvieron la misma suerte que Nova. Por ahora, solo lo estaban intentando mientras veían crecer a la pequeña Annie. Cuando tenía 7 meses, Annie dijo sus primeras palabras antes de dar sus primeros pasos a los 8 meses. Cuando Nina se convirtió en una maga de alto nivel, en el 10º cumpleaños de Annie, podía hablar en pequeñas oraciones e incluso comprendió que estaba en un mundo mágico. En su primer cumpleaños dejaría de ser amamantada y poco a poco ganaría independencia, aprendiendo a usar el baño y acompañando a sus padres en actividades por Metal City. A este paso, finalmente tendría su primer adiós cuando Lauren y Nina dejaran la ciudad para regresar a sus deberes en el territorio de la familia. Adiós, tías. Ya las extraño. Annie les gritó a Nina y Lauren mientras se sentaba en los brazos de Vicente, saludando mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Nina sintió un peso en el corazón al ver así a su sobrina, pero había pasado demasiado tiempo en esta ciudad. Era hora de que ella partiera hacia la frontera del territorio seguro de su familia, para contribuir a la comunidad mágica en medio del desastre. Apretando los puños con determinación, exhaló y dijo: Nos vemos en unos meses, Annie. Hasta entonces, sé una buena chica y no les des ningún problema a tus padres. Lauren puso una mano sobre la cabeza de Annie y dijo: Cuando vuelva, te traeré regalos, pequeña. ¿Es una promesa? Los ojos de Annie brillaron. Encuentre nuevas historias en noviembre/Bin. Com. Lauren sonrió antes de besar la frente de la chica. Vicente miró a sus hermanas y vio a Killian junto a Nina y Lauren justo frente a él. Buena suerte en tus viajes. Me reuniré con ustedes en unos meses. No te apresures o Annie se pondrá triste, le dijo Nina a su hermano. Lamentablemente no tengo otra opción, suspiró Vicente mientras miraba a Annie. Pero intentaré quedarme tanto como pueda. Luego miró seriamente a Nina y Lauren y les aconsejó a ambas. Nina, ten cuidado. Tu poder es potente y podrías convertirte en soberana de la Tierra rápidamente. No corras riesgos innecesarios mientras estés en la frontera. Lauren, ten cuidado cuando vayas a la dinastía Chuta. Hay magos de la Congregación de las Revelaciones a quienes les encantaría encontrar un mago del camino oscuro como tú. Además, no es fácil lidiar con las fuerzas enemigas en este estado. Entendido. No me suicidaré. Actuaré desde la distancia y si surge algún problema que sea más grande de lo que puedo manejar, me retiraré, dijo Lauren para calmar a su hermano.
De todos modos, espero poder ayudarlos a permanecer juntos el mayor tiempo posible, les dijo a Vicente, Nova y Annie. Nova asintió mientras Lina y Layla se unían a ella, mientras Vicente estaba con Rory y Casey a su izquierda. Vieron la partida de Lauren, Nina y Killian, quienes se fueron sin planes de regresar. Claro, volverían a visitarlos en el futuro, pero eso sería todo. Sin ninguna expectativa de que el desastre terminaría en el corto plazo, todos tuvieron que sacrificarse por el bien de sus planes y de la comunidad. Rory y Casey vieron a los tres irse, ambos muy cerca de convertirse en Paragons, la misma situación que Lina, Layla y Nova. No habían utilizado los muchos recursos que Vicente había ayudado a producir al darles órganos de vampiro a los alquimistas de su ciudad. No podían usar esos recursos durante unos meses más debido a la sangre de vampiro que habían absorbido antes. Eran más fuertes gracias al sacrificio de Vicente de los monstruos de la ciudad, que había mantenido una rica concentración de maná y elementos en Metal City. Pero aunque ellos no utilizaron estos recursos, algunos familiares y aliados de Vicente sí lo hicieron, y lograron algunos avances. Este fue el caso de Benson, Bart, Eve, Newton, herreros como Lucas y muchos otros que avanzaron hasta convertirse en soberanos de la tierra o el cielo en el año transcurrido desde el regreso de Vicente. Después de que Lauren y Nina se fueran, la seguridad de las provincias de Scott y Snow aumentaría en los meses siguientes. Con Lauren yendo a la dinastía Chuta y Nina yendo a las fronteras de la provincia de Nieve y la provincia de Diamante, las dos trabajarían por la paz del territorio de Vicente tan pronto como llegaran a estas dos áreas. Con sus poderes del camino oscuro y su fuerza actual, ambos podrían marcar una gran diferencia en los lugares en los que querían actuar en el corto plazo. Pero no serían los únicos que ayudarían a que los dominios de Vicente fueran más fuertes y seguros. Al igual que Lauren, varios miembros de alto rango de las fuerzas de la familia Fuller abandonarían su territorio seguro para permanecer en la frontera o ir más lejos en busca de enemigos más fuertes. Después del ataque de Vicente a la capital del Imperio Kenit, las tensiones en la región crecieron a medida que los vampiros se movían de un lugar a otro, volviéndose las criaturas más defensivas y sedientas de sangre donde quiera que fueran. Con los monstruos más agitados que nunca, viajar por el continente ahora era aún más peligroso, con mayores riesgos para las ciudades seguras. Para lidiar con esto, Vicente ya había enviado a Onyx y las bestias de la quinta etapa de su estado a cazar monstruos poderosos cerca de su territorio. Pero no eran solo las bestias de la quinta etapa las que actuaban por el bien del territorio. Con la seguridad del territorio principal de la familia mantenida durante meses, así como el crecimiento en el número de especialistas, armas, municiones y armaduras, no era interesante tener toda esta creciente fuerza estacionada en el mismo lugar. Desde el nacimiento de Annie, grupos de hombres con armaduras de quinta etapa habían abandonado el área para cazar monstruos en la provincia Diamante, el extremo sur del Imperio Kenit y el suroeste de la dinastía Chuta. Casi todas las semanas, los hombres salían y regresaban a la zona, continuando o completando sus misiones de caza. De esta manera, Vicente intentó contener lo peor de la crisis, darle más tiempo a su pueblo, no solo para fortalecerse sino también para tener a la pequeña Annie a su lado. En el cumpleaños y medio de Annie, Vicente todavía estaba en Metal City. Caminaba junto a Nova, sosteniendo a Annie en sus brazos, de camino a la oficina del gobierno local. Tan pronto como entró a la sala de reuniones donde tenía una reunión esta mañana, los tres vieron a todos en el área levantarse de sus sillas para saludarlos. Vicente sonrió e hizo un gesto para que todos se sentaran antes de detenerse junto a Eddie Point en un extremo de la mesa. ¿Cómo son nuestros planes? Fue directo al grano mientras se sentaba en el asiento reservado para él. Eddie dijo con una mirada seria en su rostro. Bueno, a pesar de los problemas. Actualmente contamos con 150 grupos en la parte sureste del continente, con grupos operando en 5 estados. Dado que cada equipo tiene 5 componentes armados con armaduras de quinta etapa, están obteniendo excelentes resultados al matar hordas de monstruos y reunir recursos en áreas devastadas. Sin embargo, no todo son buenas noticias. Cada vez tenemos más signos de disturbios monstruosos en el sur, con criaturas más poderosas, acciones más devastadoras contra nuestra comunidad y más secuestros que nunca. Algunos monstruos también han estado usando formaciones y armas en combate, aumentando la dificultad de las misiones de nuestros hombres. Además, los vampiros inferiores han estado atacando cada vez más.
Creemos que los vampiros han llegado a un punto en sus planes en el que, si no pueden controlar todos los territorios humanos que quieren, traerán caos y terror a la vida de todos, afirmó otro miembro de este consejo, encargado de gestionar los grupos y misiones de los hombres de las provincias. Los planes originales de los vampiros eran obligar a los humanos a ir contra sus ciudades y mantenerlos bajo presión. Los vampiros no querían generar constantes luchas y conflictos en todo el continente. Tampoco querían vivir en guerras constantes. Pero como las acciones de Vicente ayudaron a darle a la comunidad mágica un respiro para contraatacar, los vampiros que se ocupaban del desastre ajustaron sus planes. Si no podían obligar a los humanos a enfrentarse a los muros de las ciudades humanas, entonces pretendían agitar el continente y liberar a más de sus seres de alto nivel para atacar a grupos humanos, ciudades, etc. Como resultado, el número de enfrentamientos, avistamientos de poderosos monstruos y otros datos relacionados con la intensificación del conflicto aumentaron con el tiempo. Aunque la seguridad de las provincias de Snow y Scott había aumentado en los últimos meses, los que estaban fuera de esa zona luchaban cada vez más y contra enemigos cada vez más fuertes. Entonces esa es la situación, Nova suspiró mientras miraba a Vicente, preguntándose si ya era hora de que se fuera. Nuevas actualizaciones 5TN5-Bel/B5. Vicente tenía intención de vivir en Grandis antes de volver al norte, ya que estaría más cerca de sus enemigos en la capital. Pero con el nacimiento de Annie, ir a la capital ya no era un plan viable. Entonces, en el momento en que dejara este territorio para viajar, probablemente sería el momento en que se dirigiera al norte, un viaje sin fecha de regreso. Cuanto más fuerte se volvía, mayor era el peligro para quienes lo rodeaban, por lo que definitivamente no podría regresar mientras hubiera vampiros más fuertes que él. Annie miró a su padre sin comprender la situación, mientras Vicente suspiraba profundamente. Me las arreglé para quedarme aquí el tiempo suficiente. Miró a Annie antes de cerrar los ojos, sintiendo el dolor de tener que separarse de sus seres queridos. Ya veo. Parece que es hora de que me lleve el caos al norte, murmuró mientras todos en la cámara guardaban silencio, mirándolo con anticipación, ansiedad y miedo de lo que sucedería después de su partida. Era innegable que la comunidad necesitaba que viajara al norte, pero su presencia en el sur también era un refugio seguro, al menos por el momento. Todos tenían plena confianza en que mientras Vicente estuviera en Metal City, ningún monstruo se acercaría a este lugar para ponerlos en peligro. Es hora de que me vaya. Comience a hacer sus preparativos. Dejaré Metal City en 2 semanas como máximo. Anunció su decisión, firme y confiado en que era la correcta dadas las circunstancias. Miró a Annie y se arrepintió, pero como no tenía otra opción, no pudo evitar este momento. Tarde o temprano sucedería, lo sabía. Aún así, mientras miraba a Annie, no pudo evitar sentir una punzada en el corazón. Tras la decisión anterior, Vicente pasaría los próximos días el mayor tiempo posible con Annie, Nova, Layla y Lina. Ninguno de ellos lo acompañaría en este nuevo viaje, ya que estaban demasiado débiles para ir con él, pero también serían cruciales para proteger a Annie y sus dominios en esta zona del extremo sur del continente. Aparte de eso, tendría poco más que hacer, ya que había producido armas, municiones y armaduras en grandes cantidades en los últimos 18 meses que había estado en el área en nombre de Annie. Ya había mejorado las ciudades de metal al nivel máximo que sus poderes permitían, haciéndolas aún más fuertes y resistentes. A menos que un vampiro superior de 5ª etapa atacara las ciudades, solo los seres de 6ª etapa podrían superar sus defensas y llegar al interior de estas ciudades. Conociendo esta característica de sus ciudades, Vicente confiaba en poder dejar a sus esposas y a su hija para que continuaran sus planes externos. Las 2 semanas de la despedida de Vicente pasarían rápido, conviviendo con sus 4 chicas favoritas de este mundo y dedicándose 100% a ellas. Después de la 14ª noche de su decisión, sería hora de que abandonara el territorio seguro de la comunidad. Al amanecer en Metal City, el día era como de costumbre en las zonas donde existían este tipo de ciudades, con cielos nublados, grandes nubes grises con tonos morados en el cielo y relámpagos apareciendo aquí y allá. Dados los efectos electromagnéticos provocados por los poderes que Vicente atribuía a sus ciudades, difícilmente se vería un cielo claro y azulado en estas zonas. Pero a pesar de todo, no llovía en la ciudad, mientras la mayoría de los lugareños poco a poco despertaban al nuevo día. En medio de las actividades del día, un grupo de 40 personas se encontraba en la salida oeste de la ciudad, donde un joven alto, fuerte y de cabello negro terminaba de despedirse de su gente.
Layla, Lina y Nova hicieron todo lo posible por contener las lágrimas, mientras que la pequeña Annie no pudo hacer lo mismo mientras veía a su padre prepararse para irse por primera vez desde que ella nació. Vicente había realizado viajes dentro de las dos provincias bajo su gobierno durante el año y medio que había estado con Annie. Pero estos fueron viajes que hizo de ida y vuelta el mismo día. Ahora, sin embargo, se iba sin fecha de regreso. Papá, Annie miró a Vicente a los ojos mientras hacía pucheros, sus ojos rojos, lágrimas cayendo de ambos. Vicente sintió el dolor de tener que dejar a su familia, pero fue por el bien de Annie. Él le sonrió y dijo: no te preocupes, regresaré antes de que te des cuenta. Y seré mucho más fuerte. En ese tiempo, acabaremos con los malditos vampiros, Annie. Besó a la chica en la frente. ¿Lo prometes? Lo prometo. Le mostró su dedo meñique antes de hacer oficial el acuerdo. Entonces me prepararé para ayudarte, papá. Él asintió con la cabeza antes de mirar a sus esposas y suspirar. No corras riesgos innecesarios mientras no esté. Rory y los demás te ayudarán si es necesario. Rory, Casey, Eve y Benson asintieron con la cabeza al escuchar el comentario de Vicente, cada uno de ellos con una expresión solemne en sus rostros, serios ante la partida de Vice. Vicente ya no iba directamente al norte. Sus planes eran viajar por el sur para luego regresar a la región central del continente. Pero como no quedaría mucho tiempo antes del despertar del primer vampiro de la quinta etapa, no habría mucho espacio para que regresara a la ciudad antes de dirigirse al norte en busca de su cuarto pentagrama del trono de la oscuridad. Como se suponía que era un pentagrama formado naturalmente, tenía que adelantarse al juego para encontrar esta esencia. Ve en paz en tu viaje, amigo mío. Hagamos lo posible para aprovechar al máximo las oportunidades que nos has dado estos últimos meses. Metal City seguirá aquí cuando regreses, dijo Rory, antes de abrazar a su viejo amigo. Cuida bien de ellos y del territorio. No podemos aceptar perder esta área, sin importar el costo. Vicente dijo mientras miraba a Rory. De los que lo habían acompañado en la búsqueda de pentagramas, Rory y Casey ya habían llegado a la quinta etapa. Los dos incluso habían cazado sus nuevos pentagramas verdes, mientras que Lina y Layla también estaban cerca de avanzar. Sara era la única de la que no se esperaba que avanzara pronto debido a su talento inferior y su mayor edad en comparación con los demás. Onyx se había convertido en un paragón de nivel medio, al igual que Thorne durante el período de paz en el que Vicente había estado al lado de Annie. Pero incluso Bart, que había quedado atrás durante la búsqueda del pentagrama y ahora estaba en la ciudad para protegerla, se había fortalecido hasta la quinta etapa. Con la ayuda de la técnica de Vicente de sacrificar criaturas y enriquecer temporalmente áreas como una ciudad, todos en Metal City, Ironcrest, Millfall, Martelle Village y las otras ciudades en el dominio de la familia se habían vuelto mucho más fuertes en esos meses. Eve, junto con Nova, había alcanzado la cima de la cuarta etapa, y Vicente esperaba que avanzaran a la quinta etapa durante su ausencia. Con eso, se despidió de todos antes de dirigir su atención hacia el oeste y partir sin mirar atrás, dirigiéndose directamente a su destino con solo Thorne a su lado. ¿A dónde vamos ahora, maestro? Preguntó Thorne en la mente de Vicente. Nos vamos hacia el oeste, la dinastía Tamor. Usaré el camino para construir altares a la orden en 4 estados en el camino hacia allí, y luego ayudaré a fortalecer la resistencia humana de la dinastía. Considerando la fuerza de esa región, debería haber más enemigos allí que alrededor del reino Seidel. Luego de eliminar a algunos de ellos y fortalecer las ciudades de la zona, iré en busca de las guaridas de vampiros en la región sur. Es hora de ir tras ellos. Thorne estuvo de acuerdo con los planes de Vicente, ansioso por ver a su maestro completar esta parte de su viaje y finalmente dirigirse al norte. Encuentre nuevas historias en noviembre/Bin. Si tenemos suerte, podrás conseguir tu cuarto pentagrama y avanzar al nivel superior antes de que tengamos que lidiar con los vampiros de la quinta etapa. Esto será crucial para nuestros planes futuros, maestro. 4 meses después de la partida de Vicente, todos sus aliados en el reino, e incluso en los estados vecinos, estaban al tanto de su partida para comenzar a limpiar el sur del continente. No solo el grupo de Metal City había alertado a sus hombres en el sur del continente, sino que después de las primeras semanas de viaje, las acciones de Vicente ya habían ayudado a personas en varias áreas que comenzaron a difundir la noticia. 4 meses le bastaron a Vicente para atravesar el sur del continente, abandonando el extremo sudoriental de esa vasta zona y dirigiéndose hacia el extremo sudoeste.
Como lo había planeado, pasó por 4 estados en su camino hacia la dinastía Tamor, lugares donde pasó de 7 a 14 días de su tiempo para ayudar a fortalecer las áreas y construir lugares para el despertar mágico de los jóvenes. Encuentre nuevas historias en noviembre/Bin. Visitó puestos de avanzada secretos de la Orden Cataclismo en estas áreas, dejando atrás hombres y recursos para ayudar a fortalecer estos puestos de avanzada. Por más grande que había llegado a ser la Orden del Cataclismo durante estos años de su ministerio, y con el fin de la Congregación del Apocalipsis, la Orden todavía estaba ausente en varios estados y tenía mucho que crecer. Quería utilizar este viaje para ayudar a la Orden a extenderse por el sur y el centro del continente, para dar a los jóvenes magos del camino oscuro la oportunidad de crecer en medio del caos y, tarde o temprano, traer esperanza a la comunidad. 4 meses le bastaron para ayudar a 4 estados en su camino y cruzar el largo camino entre el reino Seidel y la dinastía Tamor. Ahora estaba en la zona que los supervivientes del templo habían elegido como refugio y sede de su organización años atrás. La zona más fuerte del país, al sur del continente, pero también la más poblada y menos afectada por el desastre, finalmente tuvo a Vicente para ayudar a organizar la zona. Al llegar esta tarde a la capital de la dinastía Tamor, Vicente no se sorprendió al encontrar este lugar completamente diferente a las zonas por las que había pasado en sus años de viaje por el centro y sur del continente. Sabiendo ya que las cosas iban bien para la gente de la dinastía, no le sorprendió encontrar una sociedad que vivía más o menos como se esperaría de las ciudades antes de la purificación. También había muchos magos poderosos en el área, con al menos 15 paragons en la ciudad, algo extremadamente raro de ver en el sur del continente en estos días. Pero eso era solo una fracción del número de paragones que tenía este lugar antes de la purificación. Incluso la rica y privilegiada dinastía Tamor había sufrido el desastre inducido por el monstruo. Venerable Fuller, bienvenido a mi humilde ciudad, dijo el paragón de alto nivel detrás de la dinastía, el único de su rango en todo el territorio de su familia. Vicente saludó al monarca local, un aliado que había visitado previamente su ciudad en la provincia de Scott y dio inicio a la relación amistosa entre sus familias. En ese momento, este hombre era solo un paragón de nivel medio. Pero al igual que la gente de la familia Stuart, él y su familia habían aprovechado las oportunidades brindadas por el desastre para prosperar. Crecer en la quinta etapa fue difícil para todos. Pero con recursos valiosos disponibles básicamente en las mismas proporciones que antes, pero con mucha menos competencia, el avance de nivel estaba disponible para cualquiera que quisiera aventurarse. Por supuesto, tendrías que procesar los recursos que encontraste, absorber su esencia lentamente y usar tus propias características especiales para crecer más rápido. Pero en las circunstancias actuales, uno tendría que tener muy poco talento o no estar dispuesto a avanzar para no volverse más fuerte. Samuel, estoy sorprendido por el estado de tu ciudad. Me temo que ni siquiera la provincia de Scott tiene una zona tan buena y segura. Vicente lo felicitó mientras estrechaba la mano del hombre. Samuel suspiró y dijo: desafortunadamente, no todo es lo que parece, venerable. Seré honesto contigo, la ciudad se ve mejor de lo que es. A medida que la crisis se profundiza y los monstruos se vuelven más caóticos, muchos de mis hombres se pierden. Por mucho que la ciudad parezca pacífica y tranquila, es un lugar en constante luto. Cada semana, los cuerpos de nuestros hombres regresan a la ciudad en ataúdes y, a veces, ni siquiera regresan. La paz en la zona es duradera, pero no diría que a esta población le está yendo bien. Ciertamente están lejos de tener tranquilidad. Vivir de luto es también una forma de terror. ¿Tu situación es tan mala? Vicente frunció el ceño mientras miraba seriamente al monarca. Vuestras armas y armaduras nos han ayudado mucho. Si no fuera por ellas, me temo que ya habría perdido el control del estado y la situación sería aún peor. El rey suspiró sinceramente mientras caminaba con Vicente por la entrada de su palacio. Mientras atravesaban el jardín principal de la finca, Vicente preguntó: ¿cuál es el número de hombres y armas? Tengo 22 paragones en la dinastía y 33 armaduras de 5 etapa en uso por los soberanos del cielo. Además, tengo 500 armas de 4 grado y 89 armaduras de 4 etapa usadas por magos de alto nivel. Los soberanos de la tierra y del cielo que no están armados con cualquiera de estos artefactos he estado trabajando para apoyar a los paragons o a aquellos que están armados con estos artefactos. Ya veo, has perdido varios de tus artefactos desde el comienzo de nuestro acuerdo, murmuró Minos, ya esperando que algunos de sus aliados pasarán por esto.
Había enviado al menos 45 piezas de armadura de quinta etapa y 140 piezas de armadura de cuarta etapa a este estado durante los más de 2 años de su alianza. Sí, desafortunadamente, algunos de nuestros hombres murieron en batalla mientras portaban estas armaduras. No pudimos recuperar estos artefactos, por lo que se perdieron o fueron destruidos. Las armaduras de tierra en cuestión tenían conciencia, pero si aún no habían sido recuperadas, entonces estaban destruidas o demasiado dañadas para regresar por sí solas. Bueno, entonces te ayudaré un poco. Prepárame tus materiales. Mientras tanto, creo que ha llegado el momento de que tus habitantes reaviven sus poderes. Le dio una palmada en el hombro al hombre. Suspiró. Tengo gente en la ciudad que ha estado esperando durante más de 1 año para despertar sus poderes. El fin de la congregación de las revelaciones fue abrupto y nos costó mucho. No te preocupes, en 1 semana como máximo, tendré a todos los jóvenes de tu ciudad con poderes mágicos despertados. Así comenzó el viaje de Vicente a la dinastía Tamor, su primera parada larga en su viaje antes de ir en busca de los vampiros de la cuarta etapa de la región. Mientras tanto, en una de las ciudades metálicas de Vicente en la frontera entre la provincia de las Nieves y la provincia del Diamante, desde esta ciudad se podía ver a lo lejos una gran y larga valla divisoria, siendo un lado de la valla una zona verde con mucha presencia humana, y el otro lado una zona desértica grisácea. Pero esta ausencia de seres en el lado gris de la valla no era sinónimo de paz y tranquilidad. Dada la realidad entre estos dos mundos, los alrededores de los dominios de Vicente, cerca de los correctos, no eran utilizados casualmente por los monstruos. En las sombras y los lugares difíciles de ver de esas áreas, ciertamente había monstruos observando y esperando que grupos humanos entrarán. Estos monstruos definitivamente no iban a atacar la frontera entre los dominios de Vicente y esta zona libre, pero tampoco iban a permitir que el otro lado fuera tan pacífico que no hubiera peligros en su puerta. Pero hoy, como ocurría casi todos los días en esta ciudad costera, otro grupo abandonó el pueblo para salir de los dominios de Vicente. Un grupo de 12 personas salió de la ciudad y corrió en formación hacia la salida de la valla, donde había una torre de vigilancia, a unos 5 kilómetros de la ciudad. De estos 12 individuos, todos llevaban armadura, la mitad de ellos soberanos de la tierra y la otra mitad magos de alto nivel, todos ellos con armadura de cuarta etapa. Entre ellos se encontraba una chica de largo cabello negro, cuerpo bien desarrollado y ojos tan negros como la noche. Su mirada era seria y los 7 hombres y 4 mujeres allí la respetaban profundamente. Esta era obviamente la hermana menor de Vicente, Nina. Abran paso para que pase el grupo de la señora Fuller. Gritó un hombre en la torre de vigilancia mientras 2 hombres en ese puesto abrían la puerta principal para que pasara el grupo de 12. Nina y sus compañeros siguieron caminando sin mirar atrás ni hablar con los guardias de la zona. ¿La señora Fuller está en otra misión cerca de la frontera? Las cosas parecen ir a peor. Se ha mudado 6 veces en el último mes, mientras que hace 2 meses solo se había mudado 4 veces, dijo uno de los 6 hombres que estarán a cargo de este puesto durante las próximas horas. Otra persona suspiró y dijo: la crisis está empeorando. Aunque hay una creciente sensación de paz, es solo gracias a los esfuerzos de grupos como el de la señora Fuller. Han estado trabajando cada vez más para la gente. ¿Cuánto tiempo más va a durar esto? He oído que la tasa de mortalidad entre los miembros de esos grupos está aumentando de nuevo, expresó uno de ellos. La tasa de mortalidad de los grupos que viajaban fuera de las zonas seguras de las ciudades o dominios protegidos por las vallas de Vicente había disminuido durante la crisis con la llegada de sus armaduras y armas de fuego. Sin embargo, recientemente habían resurgido informes de muertes entre miembros de grupos como el de Nina, y los peligros para los equipos volvían a aumentar. ¡Ay! ¿Quién sabe? El jefe de la familia está ahí fuera luchando contra los monstruos, así que imagino que las cosas podrían mejorar después de un tiempo. Pero por ahora, todo lo que podemos hacer es aguantar. Mientras los hombres en el puesto de guardia hablaban sobre el tema más importante entre los guerreros de la región sur, el grupo de Nina disminuyó la velocidad y aumentó su cautela mientras exploraban esta tierra sin dueño. Tan pronto como abandonaron el área protegida, Nina activó una de sus habilidades, provocando que pequeños parásitos de maná emergieran de su cuerpo y les ordenaran cazar monstruos en el área. Puede que los monstruos estuvieran escondidos, pero en el momento en que estas criaturas de maná emergieron de los poderes de Nina, sus ubicaciones se volvieron obvias no solo para estos seres artificiales sino también para su creador. Hay 47 monstruos de tercera etapa y 7 monstruos de cuarta etapa cerca.
Cuidemos de ellos antes de continuar hacia nuestro destino, murmuró a su grupo antes de hablar sobre las ubicaciones de los enemigos y cómo deberían dividirse para lidiar con estos 54 oponentes. Con la armadura de cuarta etapa de Vicente, todos tenían las capacidades máximas de combate de los soberanos del cielo, por lo que lidiar con este grupo no sería difícil. Nina asignó 4 enemigos a cada uno de sus aliados, dejándola encargarse de los 10 restantes, 7 de los cuales eran los más fuertes de la zona. Ninguno de los hombres cuestionó su orden o método de división. Después de más de 30 misiones con ella, como la que estaban a punto de comenzar hoy, todos sabían exactamente lo que Nina podía hacer y cómo lideraba. Encuentra nuevas historias en noviembre/E.L. Bin. Tan pronto como daba sus órdenes, ella se movía mientras sus 11 compañeros se dirigían hacia sus oponentes, sorprendiendo a muchos de los monstruos que se escondían cerca. Algunos de ellos tenían habilidades de camuflaje que los hacían muy difíciles de detectar. Cuando Nina y los demás los detectaron fácilmente, estas criaturas encontraron la situación extraña y trataron de retroceder. ¿Intentas escapar? Nina apareció de repente detrás de uno de los enemigos del soberano de la tierra, haciendo que la criatura cadavérica temblara con su voz. Incluso los cadáveres reanimados tenían algo de fuerza vital, de lo contrario, no podrían mantenerse en pie en este mundo. Cuando Nina apareció detrás de este individuo y tocó la parte posterior de su cabeza, la criatura sintió que su fuerza disminuía rápidamente mientras que la fuerza de su enemigo aumentaba. Incapaz de moverse mientras era devorado por la habilidad de Nina, el cuerpo de este ser fue drenado gradualmente hasta que su carne se descompuso y sus huesos se desmoronaron como si estuvieran hechos de azúcar. Tan rápido como apareció detrás de este ser, Nina avanzó hacia el único esquizo Belén en el área y apareció frente a este enemigo que tenía un cuerpo del tamaño de una casa, un monstruo similar a un dragón de Komodo. Los parásitos de maná de Nina atacaron a la criatura, lo que hizo que tuviera dificultades para eliminar estas horribles criaturas de su cuerpo, lo que rápidamente podría dañar incluso a individuos de su nivel. Sin embargo, los parásitos resultantes de la tercera habilidad de Nina no fueron la única arma de la joven. Su primera habilidad se activó y su primer pentagrama brilló a su alrededor antes de que la oscuridad cubriera sus manos y piernas. Luego, con una sonrisa en su rostro, atacó a la criatura con sus puños y piernas, cada contacto drenando al monstruo de su fuerza vital mientras aumentaba temporalmente su fuerza, dándole aún más poder para los siguientes golpes. Si no pudiste neutralizar a Nina rápidamente al comienzo de la pelea, derrotarla más adelante podría convertirse en una tarea imposible. El grupo de Nina continuó avanzando hacia la frontera de la provincia de Nieve y la provincia de Diamante, llevando a cabo sus planes y aumentando la fama de la joven. Aunque no era libre de ir muy lejos, ya que su nivel de poder aún era bajo, Nina rápidamente se hizo un nombre en su ciudad, ganando fama entre los soldados y guardias locales. Actualizaciones de TOC 55V5LNN/O/V/5LB/IN. Con un historial perfecto de misiones exitosas y sin muertes de camaradas, había acumulado los cuerpos de los enemigos donde quiera que iba, trayendo paz y tranquilidad a los dominios de su hermano. Mientras el menor de los hermanos Fuller hacía esto en el extremo sur de la provincia Diamante, Lauren se encontraba actualmente en la parte central de la dinastía Chuta, donde había estado viviendo. Habiendo llegado a esta área hace unos meses, Lauren había estado trabajando todos estos meses para alcanzar la meta que estaba a punto de lograr hoy. Cerca de una famosa cadena montañosa en la parte central de la dinastía Chuta, un pequeño grupo de 5 personas se escondía en las ramas de los árboles, observando algo. Todos ellos eran paragones, el más fuerte era la mujer delgada y de cabello negro sentada en posición de loto en la rama más alta del área. Los otros 4 individuos estaban a la misma distancia de ella, con formaciones defensivas y especiales activadas a su alrededor, pero también vestidos con una armadura de quinta etapa. Mientras observaban nerviosamente sus alrededores, anticipando un enfrentamiento con los monstruos cercanos, Lauren continuó su trabajo, con los ojos cerrados y sus 5 pentagramas visibles mientras escribía en su macabro libro. A unos cientos de metros de distancia, un grupo de monstruos poderosos, incluido un archimago principiante, estaban acampados en una cueva de difícil acceso en el área. ¿Quiénes eran los objetivos de Lauren hoy? Un grupo de vampiros de la cuarta etapa y sus secuaces de la quinta etapa en las afueras. Después de trabajar durante meses para encontrar rastros de vampiros poderosos en la dinastía Chuta, finalmente había encontrado este grupo unos minutos antes.
Mientras ella lidiaba silenciosamente con los enemigos, el grupo de más de 100 monstruos en este campamento, a cientos de metros de su gente, actuaba como de costumbre. Algunos de ellos cuidaban los pequeños pájaros del grupo, enviaban y recibían mensajes de otros compañeros de la zona, mientras otros cultivaban, descansaban o esperaban órdenes para moverse. Había 8 vampiros superiores en este grupo, incluidos 2 soberanos del cielo y 6 soberanos de la tierra. Además de ellos, el grupo también tenía un cíclope de sexta etapa, 20 vampiros inferiores de quinta etapa y 45 monstruos de quinta etapa. El resto eran monstruos o vampiros inferiores de cuarta etapa, individuos menos importantes. Hemos oído hablar de Vicente Fuller. Parece que ha llegado recientemente a la dinastía Tamor y está trabajando con las fuerzas locales para aumentar el poder humano en la zona. Uno de los vampiros más fuertes de la zona abrió la boca en el área principal de la cueva, donde ahora se encontraban 5 de sus 7 compañeros. Al escuchar la noticia que acababa de llegar a través de uno de los pájaros mensajeros del grupo, el más fuerte de ellos frunció el ceño, no le gustó en absoluto. Parece que finalmente se están moviendo. Tenemos que prepararnos. No ha actuado en más de 1 año y medio, así que probablemente se pondrá duro con nosotros ahora. El silencio llenó la sala principal de la cueva, cada uno de los vampiros allí sintiendo la tensión de la noticia. Vicente era el responsable porque no se encontraban en una ciudad en ese momento, sino en esta zona remota y de difícil acceso de la dinastía. Debido a su acción anterior en la antigua capital del Imperio Kenit, los grupos de vampiros de toda la región sur habían seguido adelante, dividiéndose en 3 o 4 grupos en cada estado y operando por separado en áreas como esta. Los grupos más importantes todavía tenían un guardaespaldas jefe que era responsable de proteger a los vampiros más importantes en los planes de la coalición en cada zona. Este grupo cerca de Lauren era el grupo de monstruos más importante de todo el estado. ¿Pasa algo, Víctor? Uno de los 2 soberanos del cielo en este grupo de vampiros le preguntó a la persona frente a él, quien de repente abrió mucho los ojos y se puso las manos en el pecho. Todos lo miraron, incluido el cíclope de la sexta etapa sentado no muy lejos, quien lo vio perder el equilibrio hacia atrás y caer desde donde estaba sentado. Pero justo cuando golpeó su espalda contra el suelo, otros 4 sintieron exactamente lo que él sintió. ¡Ah! Un grito aterrorizado vino desde fuera de la cueva, y los seres de la quinta etapa en las afueras de esta guarida de monstruos en la dinastía Chuta lo hicieron eco. ¿Qué está pasando? ¿Qué? Uno de los 2 soberanos del cielo estaba a punto de hablar cuando sintió una presión abrumadora en su corazón, como si una mano invisible estuviera obligando a ese músculo a dejar de moverse. ¡Mierda! ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué? Perdió el control de su cuerpo y sus rodillas se doblaron antes de caer de bruces al suelo. No pudo decir ni hacer nada más. Cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse, vio que prácticamente todo su grupo estaba en la misma situación que él, muriendo de repente en esa tarde que hasta hacía unos momentos parecía tan normal. ¿Qué está pasando? ¿Quién está ahí? El cíclope de la sexta etapa se levantó de su asiento, ya sudando frío al ver a prácticamente todos en su grupo muriendo bajo su vigilancia. Miserable. Te mataré. Al darse cuenta de que esto no podía ser una reacción natural, rápidamente abandonó la cueva para buscar al responsable de esta inesperada calamidad. Mientras se movía, el grupo de Lauren ya se estaba moviendo contra él, los 4 paragones atacando nerviosamente a esta criatura de la sexta etapa con la ayuda de su armadura y los poderes de su líder. Lauren se levantó de donde estaba, sus 5 pentagramas brillando simultáneamente. Una fuerza sobrenatural apareció alrededor del cíclope de la sexta etapa, mientras que la figura de un espíritu oscuro con una enorme guadaña apareció detrás de él y se movió para cortarle la cabeza. Aunque Lauren solo parecía poder matar con su libro de la muerte, ese no era el límite de su poder. Esta habilidad del libro de la muerte solo estaba relacionada con su primer pentagrama. Pero tenía otras 4 esencias con 4 poderes diferentes que podían ayudarla en la batalla. En el momento en que Lauren escribió la palabra visión en su libro, su segundo pentagrama, que podía afectar temporalmente los sentidos de sus objetivos, brilló. Inmediatamente después de escribir sobre él, el cíclope sintió que su visión se deterioraba en un 85%, provocando que viera su entorno borroso y oscurecido, apenas pudiendo ver a los 5 enemigos que lo atacaban. El quinto pentagrama de Lauren brilló intensamente cuando la personificación de la muerte se condensó desde la oscuridad que la rodeaba y atacó al cíclope con la guadaña de la muerte. Caos mental.
Lauren escribió algo más en su macabro libro, provocando que el único ojo de la criatura se detuviera y su mente se perdiera entre muchos pensamientos desconectados de la realidad. El cuarto pentagrama de Lauren brilló, consumiendo el 30% de su maná mientras su rostro palidecía y sus rodillas se debilitaban. Sintiendo un dolor repentino detrás de sus ojos, Lauren se levantó para evitar colapsar por el cansancio y activó su último poder para buscar la caída del poderoso enemigo ante ella. Su tercera esencia consumió el maná restante cuando se formaron corrientes de oscuridad alrededor del cuerpo del cíclope, provocando que cayera hacia adelante, abrumado por los poderes de Lauren. Los 4 paragones aliados con Lauren en este viaje vieron esto y sintieron que su confianza crecía, sus ojos se abrieron al presenciar los impactantes poderes de Lauren con la boca abierta. El cíclope de la sexta etapa todavía respiraba y seguramente se recuperaría después de un tiempo. Pero después de todos sus golpes, estaba en un estado terrible y no pudo luchar contra ellos durante al menos unas pocas docenas de minutos. Hoy en día, jamás podrían matar a esta criatura. Como bestia del camino oscuro, el cíclope tenía un cuerpo extremadamente resistente que era difícil de herir incluso con la armadura de quinta etapa que llevaban hoy. Después de que Lauren mató a la criatura, los 4 usaron el poder supresor de su armadura para inmovilizar al enemigo. Lauren estaba agotada, pero su armadura entró en juego, controlando el cuerpo que envolvía para poder recolectar los cuerpos de los vampiros superiores, así como los registros del enemigo. En solo un minuto, Lauren había recogido todo lo de valor en el área antes de ordenar al grupo que se retirara. Los 4 paragones de bajo nivel la siguieron, dejando atrás al cíclope de sexta etapa, todavía sintiendo los peligrosos efectos de los poderes de Lauren. Misión cumplida. Es hora de compartir la sangre de estos vampiros. Lauren suspiró mientras sonreía, ya lo suficientemente lejos del cíclope como para relajarse un poco. Tragó una poción reconstituyente y le dijo al grupo. Regresemos a Rockstrand. Tomaré la sangre de uno de estos vampiros y dejaré el resto a los líderes locales, incluidos los valiosos órganos y partes del cuerpo de esos cadáveres. Siga a las historias más recientes en N5, el/V/N. Los 4 centinelas de la Orden de Rockstrand sonrieron con anticipación, imaginando cuánto podrían ganar de la sangre de estos vampiros. Para la mayoría de los magos del continente como ellos, la sangre de vampiro era una esencia preciosa de la que solo habían oído hablar en libros y rumores. Al pensar en poder utilizar una esencia tan mágica, todos estaban entusiasmados con la posibilidad de volverse más fuertes con esta oportunidad. ¿Qué hará la señora después de su retiro? Preguntó uno de los Paragons mientras volaban de regreso a la ciudad, a unos 200 kilómetros de donde se encontraban. Iré tras los otros vampiros de la dinastía Chuta. Hoy derrotamos al grupo más fuerte, lo sé. Pero todavía debe haber docenas de vampiros en el estado. Espero poder seguir ayudándote. Cada uno de ellos dijo cosas similares, jurando que continuarían sirviéndole y ayudándola en la caza contra los vampiros. Mientras sus hermanas operaban en la parte sureste de la región, Vicente había pasado sus primeros 20 días en la dinastía Tamor, en la parte suroeste de la región. Ignorante de lo que estaban haciendo sus hermanas, Vicente continuó con sus planes para la dinastía, ayudando a incrementar el nivel defensivo de las ciudades locales, pero también el poder de guerra de las fuerzas del rey. Con 20 días en el área, había logrado mucho, produciendo docenas de piezas de armadura, cientos de armas, miles de kilómetros de cercas y 2 puestos de la Orden del Cataclismo. Como había prometido anteriormente al rey, había enderezado la situación de miles de jóvenes en las ciudades del estado, ayudándoles a despertar sus poderes. Sus poco menos de 3 semanas en la dinastía habían sido suficientes para limpiar un año de retraso en el despertar de la juventud, trayendo esperanza a las familias de los nuevos aprendices del continente. Habiendo completado la parte más importante de sus planes para la dinastía, se preparó para su siguiente paso, que era cazar vampiros y monstruos de alto nivel en la zona. Se reunió con los líderes locales en la capital de la dinastía y escuchó lo que las fuerzas locales ofrecieron para ayudarlo con esta misión. Venerable Fuller, antes los enemigos estaban concentrados en Riverelm, una de las pocas ciudades de la dinastía que cayó ante el avance de los vampiros. Tuvimos noticias de que monstruos estaban esclavizando a los humanos en el área, similar a lo que nos contaste sobre lo que estaba sucediendo en la capital del Imperio Kenit. Pero después de tus acciones en ese estado, las cosas cambiaron y los monstruos abandonaron Riverelm. Ahora tenemos información de que los vampiros que antes estaban en esa ciudad están dispersos en 3 campamentos alrededor de las fronteras de mi territorio.
El rey presentó lo que sabía a Vicente mientras él y los paragones de su estado estaban reunidos con el joven Fuller en una sala del Palacio Real, todos sentados alrededor de una gran mesa ovalada. Debe haber 2 o 3 archimagos con estos grupos, venerable Fuller. No se deje engañar por la forma en que se organizaban los monstruos antes. Son mucho más cautelosos en estos días, dijo uno de los paragones de nivel medio que estaban allí. ¿Hoy en día todos los grupos de vampiros tienen un archimago con ellos? Preguntó Vicente. Así debe ser. Existe una idea errónea entre las fuerzas del sur de que hay grupos de vampiros sin archimagos que los ayuden. Pero eso no es cierto. En los últimos meses, varios monstruos de sexta etapa han llegado a la región, dijo el experto detrás de la inteligencia de la familia real local. Ya veo, bueno, para mí no es un problema, pero vuestras fuerzas deberían tener más cuidado a partir de ahora. De todos modos, me voy a la frontera esta tarde. Registraré cada metro de la frontera y me ocuparé de cualquier enemigo que se interponga en mi camino, anunció Vicente a los hombres. 4 meses después, Vicente se encontraba actualmente en el antiguo territorio del reino de Andoría, cazando vampiros entre las regiones sur y central del continente. Después de un largo viaje, había llegado a otro grupo de vampiros para exterminar en la región. 4 meses habían sido suficientes para que él se ocupara de los vampiros y los monstruos de la sexta etapa alrededor de la dinastía Tamor, abandonara el estado más al suroeste del continente y se mudara aquí después de ocuparse de otros 6 grupos de vampiros. En total, Vicente había matado a 98 vampiros superiores en esos meses, e incluso había eliminado a 6 archimagos principiantes y 2 archimagos intermedios en las últimas 3 semanas. En cuanto a las criaturas de la quinta etapa, había perdido la cuenta de cuántas había matado. Pero era un hecho que había dejado un rastro de sangre entre la dinastía Tamor y el reino de Andoría. Ahora estaba a punto de luchar contra los monstruos que habían estado aterrorizando al continente una vez más. 7 vampiros superiores con cultivo de esquizoberem y 2 archimagos principiantes, los grupos de monstruos se están volviendo cada vez más fuertes. El último equipo al que nos enfrentamos tenía un archimago intermedio, Vicente le comentó a Thorne mientras observaba a los enemigos antes de atacarlo. Esto es extraño. Thorne estuvo de acuerdo con los pensamientos de Vicente. Los archimagos no son comunes en ninguna raza. El número de archimagos intermedios ni siquiera representa el 5% de los seres mágicos de sexta etapa en el continente. ¿Por qué estas tribus arriesgan a sus guerreros más fuertes? Esta era la misma pregunta que se hacía Vicente. No sabían la respuesta. Después de todo, no les interesaba perseguir a esos monstruos de la sexta etapa. Si esas criaturas no los persiguieran, no se involucrarían con ellos. Si fue porque tenían miedo, entonces esta actitud fue un tanto equivocada. Los vampiros deben estar forzando esto de alguna manera. En ese caso, si esta maldita raza tiene algún tipo de control para obligar a los monstruos más fuertes a arriesgarse así por ellos, entonces debemos tener cuidado. No es imposible que nos encontremos con seres aún más fuertes a medida que continuamos nuestro viaje hacia el norte. Vicente pensó en el problema. Es poco probable que nos encontremos con un archimago avanzado en nuestro camino, pero ¿y si lo hacemos? Por muy fuerte que seas, maestro, enfrentarte a un archimago avanzado está más allá de tus capacidades. Thorne expresó esta duda. No creo que encontremos a nadie así en la región central del continente. Pero si lo hacemos, no tendremos más remedio que huir. Vicente suspiró al pensar en algo tan fuerte. La diferencia de nivel solo aumentaba cuanto más fuerte te volvías. No podía enfrentarse a un archimago avanzado, aunque podría tener una oportunidad contra archimagos intermedios. Al menos, esa era su situación ahora, con 2 espacios libres para los pentagramas del trono de la oscuridad y el cultivo de paragón de nivel medio. Lamentablemente no sería fácil tomar estos pasos para fortalecerse. Quizás sería interesante reunir un grupo poderoso antes de enfrentarnos a los enemigos más fuertes, maestro. Estoy de acuerdo contigo, será difícil encontrar archimagos avanzados en la región central. Pero es probable que nos encontremos con monstruos así en el norte. Para enfrentar a tales criaturas, así como a los vampiros superiores de la quinta etapa, creo que tener aliados humanos y bestias de la sexta etapa hará una gran diferencia para nuestra causa. Visitar Majestic Tree Frog Grove podría ser un punto importante en nuestro viaje. El majestuoso bosque de las ranas arbóreas, en el extremo norte del continente, era una zona extremadamente positiva para los seres del Sendero de la Luz, el hogar de las tribus de los dragones y los elfos, las 2 tribus más fuertes del continente.
Los elfos fueron los creadores legendarios del camino mágico, habiendo desarrollado el método de despertar mágico utilizado por los humanos en todo el continente hace más de 100.000 años. En cuanto a los dragones, se encontraban entre las criaturas más fuertes y longevas del reino Polaris, y se decía que eran los ancianos del continente, con miembros de más de 200.000 años. Según las leyendas que recorrían la comunidad humana, los dragones volaban por estas tierras cuando los magos no existían y los humanos vivían como animales en tribus similares a las razas de monos del reino Polaris. Majestuoso Trefrog Grove, ¿eh? ¿No sería eso peligroso? Lauren dijo que los vampiros habían hecho un tratado de no agresión con los líderes del área, y las afueras de este territorio estaban valladas para evitar que criaturas mágicas entraran o salieran. Comentó Vicente, consciente de los beneficios de que visitaran una región así, pero algo escéptico. Cualquier riesgo valdría la pena. Los dragones y los elfos son especiales. Aunque ninguno de ellos pueda acompañarte directamente en la lucha contra los vampiros, un solo consejo bastaría para cambiar nuestro destino, advirtió Thorne. Está bien, visitaremos el majestuoso bosque de ranas arbóreas en el futuro, decidió Vicente antes de centrar su atención en el grupo que tenía frente a él. Calles nuevas en N5B/B/I/N. Co5. Cuando vio a los vampiros superiores más fuertes frente a él y a los dos monstruos con cultivo de archimago principiante, no dudó en atacarlos. Sabiendo que los enemigos estaban armados con varios artefactos que incluso podrían tener efectos supresores, como la formación que había enfrentado anteriormente cuando luchó contra los miembros de la Congregación de la Revelación, Vicente fue cauteloso con su ataque. No se inmutó y utilizó todo su poder en el ataque inicial, revelando sus 8 pentagramas. Usó su primera forma mágica para dar forma a armas de metal y reducir a sus enemigos, mientras usaba el trono de la oscuridad contra aquellas criaturas de inferioridad elemental respecto a él. Utilizando el infierno de llamas desde el inicio de su acción, Vicente eliminó a los más débiles que no estaban preparados para un ataque tan repentino, mientras debilitaba a los demás que eran menos vulnerables. Vicente Fuller. Uno de los dos archimagos principiantes identificó a su oponente. Sin embargo, con la supresión de oscuridad, el control magnético y el infierno de llamas trabajando en su contra, esta bestia del camino oscuro no estaba en una buena posición para rebelarse contra Vicente. Acostumbrado a luchar contra oponentes del nivel actual, Vicente eliminó al 70% del grupo, afirmando fácilmente su superioridad mágica. Se aseguró de que todos los vampiros estuvieran muertos, ya que eran los que tenían mayor potencial para causar problemas, antes de terminar su trabajo eliminando a los dos monstruos de la sexta etapa y a los monstruos de la quinta etapa. Con el uso de la sinfonía metálica, ni siquiera tendría que esforzarse mientras sus armas metálicas brutalizaban a todos los demás miembros del grupo enemigo. Después de un mes en el reino de Andoria, Vicente había destruido todos los grupos de vampiros en el estado y agregó otros 22 vampiros superiores a su lista de asesinatos. Después de pasar una semana en la ciudad más grande que quedaba en el reino, ayudó a construir defensas, un altar del orden y, por supuesto, armas y armaduras. Poco después, se dirigió al norte, cruzando la frontera entre el reino de Andoria y el reino del amanecer eterno. Al volver a entrar en ese estado, se detuvo en un pequeño pueblo abandonado al sur del territorio, donde descansó antes de continuar su camino de regreso a Dresberg. En la plaza central de una ciudad abandonada que un día tuvo 60.000 habitantes, Vicente estaba sentado en un banco de piedra mientras un fuego asaba carne de bestia frente a él. En ese lugar, donde carruajes abandonados yacían en medio de las calles, puertas y ventanas rotas o abiertas, esqueletos aquí y allá, junto con signos de destrucción en los edificios y calles, solo Thorne estaba a su lado hasta hace unos segundos. Pero mientras miraba su carne, Vicente de repente miró hacia el cielo y vio un pájaro del tamaño de un humano adulto aparecer en el cielo y girar su vuelo hacia ellos. Cuando se dieron cuenta de quién era, ninguno de los dos movió, permitiendo que la bestia los siguiera. Venerable Fuller, traigo noticias del sur. Anunció el pájaro mientras se detenía frente a Vicente y Thorne, señalando el pergamino que llevaba atado a una de sus patas. Thorne tomó el pergamino y se lo leyó a Vicente. Querido Vicente, me pregunto dónde estás ahora. ¿Has estado luchando duro estos últimos meses? Creo que sí. Las noticias de tus batallas se han extendido por toda la provincia, y los guerreros afirman que la situación en la región está mejorando una vez más gracias a ti. Annie y yo estamos muy orgullosos de ti. Hace poco cumplió 2 años y te extraña muchísimo.
Pero cada día comprende mejor nuestra situación y tu ausencia, aunque me entristece. Envíen mensajes a través de Greyville. A Annie le encantaría saber de usted. Pero hablando de cosas serias, tengo noticias fantásticas sobre Nina y Lauren. Thorne continuó leyendo la carta de Nova, que hablaba de cosas más allá del anhelo que ella, las otras esposas de Vicente y Annie sentían por él. Durante los siguientes 5 minutos, Thorne leyó el contenido completo de la carta de Nova, informándole a Vicente sobre los éxitos de Nina como maga que lucha por la familia, así como los logros de Lauren. Mientras Nina mataba monstruos en la provincia del Diamante y se hacía más fuerte día a día, Lauren viajaba entre la dinastía Chuta y el imperio Kenit, cazando vampiros en la zona. Vicente confiaba en que su hermana mayor podría manejar a los vampiros y monstruos de la sexta etapa en la región, por lo que no tenía la misión de eliminar el 100% de estas criaturas en el sur y el centro del reino Polaris. Había dejado algunos estados a Lauren y a los sobrevivientes de la comunidad para que se ocuparan de los vampiros y monstruos en esas áreas. Estaba más preocupado por los enemigos más fuertes y problemáticos en áreas más importantes. Fue bueno saber de sus 2 hermanas y Vicente no pudo evitar sonreír por lo bien que lo representaban. Al final de la carta, Nova también habló sobre el progreso de Lina a la quinta etapa, así como algunas cifras sobre la disminución de muertes entre los grupos guerreros de la familia. Todo parece ir bien. Al ritmo actual, Lauren podría ser una paragón de alto nivel para cuando me ocupe de los enemigos más fuertes, y Nina podría ser una soberana del cielo para el mismo tiempo. Obtén los últimos capítulos en N5 Belvin. Aunque me pase algo, el continente y la familia esperarán mejoras en mi ausencia, les dijo Vicente mientras Thorne estrechaba sus esqueléticas manos. Preferiría morir él mismo antes que dejar que eso le pase a Vicente. Pero a pesar de que ya era un paragón de nivel medio, este fantasma sabía que había cosas que no podía hacer, incluso si quisiera. Permaneció en silencio tras las palabras de Vicente, entregándole el pergamino que acababa de leer a su amo, mientras el pájaro que los acompañaba, Greyville, esperaba las órdenes de su líder para partir. Vicente pronto grabó un mensaje en un dispositivo mágico antes de ordenarle a Greyville que entregara su mensaje a Nova y Annie. Luego se levantó y se dirigió al norte con Thorne, comiendo su kebab. Después de unos días de viaje hacia el norte, Vicente divisó desde arriba la primera ciudad humana a la que había ayudado en su camino de regreso del norte. Al ver a Dresver desde arriba, el joven Fuller sonrió, pues encontró el lugar exactamente como lo había esperado. Más grande y con un área de seguridad conectada con las otras ciudades de la región. Previamente había dejado varias zonas circulares rodeadas de vallas a determinadas distancias de las 7 ciudades de la zona que había visitado. Pero al dejar allí muchas armaduras y armas, dejó a estas comunidades la posibilidad de mover sus vallas y eventualmente conectarlas, formando una gran zona segura para los humanos. Como habían pasado aproximadamente 3 años desde que pasó por esa zona, había pasado tiempo suficiente para que los lugareños lograran esta impresionante hazaña. Pronto redujo la altitud de su vuelo, acercándose a la ciudad hasta aterrizar en una zona donde había una de las torres de vigilancia más cercanas a la ciudad en la zona agrícola de Dresberg. A su llegada, Vicente fue identificado por los guardias locales y escoltado a la sede de los centinelas de la Orden. Para su sorpresa, los paragones habían estado surgiendo en esta área durante los 3 años que había estado viajando hacia el sur. Altar Master, bienvenido de nuevo a Dresberg. Un grupo de 15 personas de baja. Los paragones de nivel 35 y los soberanos del cielo dijeron simultáneamente mientras doblaban sus rodillas ante Vicente. Frente a este poderoso grupo, responsable de la administración y protección de esta ciudad, Vicente se dio cuenta de que esto era solo una fracción de la fuerza de los centinelas de la Orden en esta zona central del antiguo reino del Eterno Amanecer. Veo que habéis aprovechado bien las oportunidades que os he dado. Tengo curiosidad por escuchar vuestras historias. Hablemos mientras comemos en algún sitio, dijo a aquellos individuos, dirigiéndose enseguida a un restaurante que ya conocía en la zona por su paso anterior. Poco después de llegar a Dresberg, Vicente y los líderes de los centinelas de la Orden de la ciudad se encontraban en el mejor restaurante de la zona, donde les sirvieron mucha carne y bebidas, regalo de Vice. Maestro del altar, parece que su cultivo no ha disminuido en absoluto desde que llegó aquí, dijo uno de los paragones de bajo nivel de la ciudad. Entre los paragones de bajo nivel de Dresberg, la mayoría de ellos eran magos del camino oscuro, los que Vicente había dejado en el área antes después de visitar el altar secreto de la Orden cerca de la ciudad. Pero incluso entre los magos del Sendero de Luz de Dresberg, había ahora paragones recientemente promovidos.
No solo eso, sino que Vicente pudo sentir que con los recursos adecuados, 20 magos más de la quinta etapa podrían surgir de este grupo. Aunque el desastre es triste para todos, no niego que trae muchas oportunidades. Dijo Vicente mientras lanzaba un anillo espacial en dirección al hombre que había hablado primero. Este anillo contiene los órganos de vampiros superiores para que puedas hacer pastillas y pociones. Además, tengo la intención de cazar vampiros por todo el estado antes de visitar el reino de Trevora. A quien quiera acompañarme, le daré la oportunidad de consumir la sangre de los vampiros que mate. Los ojos de todos los hombres se iluminaron ante esta oportunidad. Durante los últimos 3 años, habían luchado duro para alcanzar la posición actual en las ciudades cercanas. Muchos habían muerto, otros habían quedado lisiados y se habían enfrentado no solo a monstruos sino también a vampiros superiores. Aún así, el número de hombres que habían consumido sangre de vampiro en la zona era menos de 5. Acompañar a Vicente ahora podría ser una oportunidad para muchos de ellos. Gracias por esta oportunidad, maestro del altar. Haremos todo lo posible para honrar sus esfuerzos. Dijo el más fuerte de la zona mientras inclinaba la cabeza ante Vicente. Preguntó Vicente. Háblame de los resultados de esta zona en los años que he estado fuera. ¿Cuántos paragones han aparecido en los centinelas de la Orden del Reino? 56 paragones. Hemos tenido muchas oportunidades de cazar monstruos y producir recursos de cultivo para nuestros miembros. Como antes teníamos muchos soberanos celestiales de nivel máximo, este progreso se produjo de forma natural, explicó uno de los paragones de nivel bajo. Desafortunadamente, perdimos a 5 de nuestros camaradas y al menos 2 docenas de cultivadores de la cuarta etapa. Una vez que el venerable partió hacia el sur, todo salió bien. Pudimos conectarnos mejor con las ciudades circundantes y comunicarnos con el reino de Trevora. Pero hace 1 año y medio, las cosas empeoraron y empezaron a aparecer monstruos más poderosos que causaban problemas. Afortunadamente, para entonces éramos mucho más fuertes, por lo que hemos podido hacer frente a la crisis que empeoraba hasta ahora. Pero has vuelto justo a tiempo, maestro del altar. Estamos al borde de una fragilidad que podría cambiar todo lo que hemos logrado. Puedo imaginar. Vicente suspiró. Me vi obligado a actuar contra los vampiros cuando descubrí sus planes. Los bastardos estaban secuestrando profesionales mágicos para conseguir armas para sus grupos. Incluso me enfrenté a algunos monstruos armados que me dieron muchos problemas para derrotar. Desde entonces, las cosas han empeorado. Han comenzado a esconderse de manera más eficiente y a atacar de manera más letal. Suspiro. Parece que se están preparando para el despertar de los ancianos de la quinta etapa de la coalición de vampiros. Comentó una de las 3 mujeres. Dicen que el primer vampiro superior de quinta etapa circulará nuevamente por el continente en solo 1 año y medio, dijo un hombre más cercano a los adivinos locales mientras miraba a Vicente a los ojos. Por eso comencé mi viaje actual. Durante los próximos 6 meses, planeo estar en la región norte para cazar pentagramas y aliados, anunció Vicente a todos los presentes. ¿6 meses? ¿También estás buscando aliados, maestro del altar? Vicente asintió mientras escuchaba sus preguntas. No puedo retrasar más mis movimientos, además, es hora de que reclute poderosos magos para que me acompañen al norte. ¿Conoces algún archimago humano o bestial en la zona? Desafortunadamente, Paragons no podrá acompañarme en este viaje. La gente de allí se quedó en silencio por un momento, lamentando no poder ayudar a Vicente en su viaje hacia el norte mientras pensaban hacia dónde podrían indicarle para encontrar a estos aliados. Personalmente, no sabían de ningún archimago humano en las cercanías. Si había alguno en la parte central del continente, o bien estaba escondido o acababa de alcanzarlos. En cuanto a las sociedades de bestias mágicas, había algunas tribus que probablemente podrían ayudar a Vicente con aliados de la sexta etapa. No conozco a ningún humano recién ascendido. Quizás el venerable tenga mejores resultados en el reino Trevora. Hasta hace poco, ese lugar tenía la mayor cantidad de niveles medio y alto. Paragones de nivel superior en la región. Pero si eso no es posible, te sugiero que atravieses el cañón hambriento y busques las tribus de alto nivel de la zona. Debería haber algunos archimagos allí. Vicente ya había pensado en eso. Anteriormente, había pasado por The Hungry Canyon, evadiendo los territorios de las tribus en el área. Con la ayuda del rey Seidel, que tenía aliados en el reino de Trevora, el mapa que había usado en ese viaje hace casi 6 años lo había ayudado a mantenerse alejado de bestias poderosas en esa y otras áreas.
Pero ahora, todo lo que tenía que hacer era lo contrario de lo que había hecho en ese viaje e ir directamente a los territorios de las bestias de Deungri Canyon. Es una buena idea. Lo haré, murmuró Vicente antes de beber un sorbo de vino. Con eso en mente, escucharía más sobre la situación de la ciudad y las otras ciudades ahora conectadas por la misma valla, lo difícil que había sido reunir estas áreas de seguridad, pero lo valioso que había sido. Con 7 ciudades conectadas por las vallas que dejó atrás, más de 3 millones de personas ahora podrían ir y venir en el área, cultivando alimentos y recursos mágicos, extrayendo minerales, despertando poderes mágicos en Metal City 2 y más. Al unir fuerzas, las 7 ciudades eran más fuertes juntas que separadas, lo que quizás explica por qué habían sobrevivido a varios ataques de monstruos de la quinta etapa durante el tiempo de Vicente en el sur del continente. Al finalizar la reunión, Vicente, ahora consciente de la situación en esta zona del Reino del Eterno Amanecer y sus centinelas de la Orden, dio un día a las fuerzas locales para que se prepararan para acompañarlo en la caza de vampiros por esta zona. A la mañana siguiente, un grupo de 50 hombres, la mayoría de ellos soberanos del cielo, dejarían a Dresbert a su lado para ir en busca de la sangre de vampiro superior. Obtén los últimos capítulos en N5Belvin.com. Capítulo 842 Archimagos humanos. 2 meses después, en el reino de Trevora, pagarás por esto, Vicente Fuller. Gritó el último de los vampiros superiores en un campamento, a 12 metros del enemigo responsable de la destrucción de su grupo. En las afueras, varios paragones humanos observaron a Vicente y su oponente mientras hacía el último movimiento de la batalla de 15 minutos en esta zona boscosa del interior del reino. Usando una de sus habilidades para alterar su ritmo cardíaco, Vicente sintió que todas sus heridas se cerraban a medida que sus músculos se hacían más fuertes. Se movió rápidamente y apareció de rodillas frente a la criatura, esperando el golpe final de la pelea. Con la ayuda de los 2 demonios de las sombras que sostenían los brazos del enemigo, Vicente usó la espada cubierta de llamas negras en sus manos para cortar a la criatura, cortándola desde la altura de su hombro izquierdo hasta que la hoja de la espada salió del cuerpo del vampiro al comienzo de su pierna derecha. Llamas negras entraron a través de la gran herida causada por la espada y rápidamente consumieron la esencia de esta criatura de cultivo de cuarta etapa. No gritó. A través de otras habilidades de Vicente, el último vampiro de este campamento tuvo sus cuerdas vocales paralizadas mientras sentía el dolor extremo de ser asesinado así, sin poder expresar su dolor con su voz. Los 4 segundos entre el ataque y su muerte le parecieron una eternidad, pero solo el propio vampiro lo sabría antes de que su aura desapareciera por completo. Suspiró. Otro grupo eliminado. Vicente miró el cuerpo a sus pies, abandonando su posición de ataque mientras relajaba su cuerpo. Inmediatamente usó sus poderes para no desperdiciar la preciosa sangre de vampiro en el cuerpo cortado, sin dudar en usar un frasco para recolectar la preciosa esencia para los hombres que lo esperaban cerca. Tan pronto como el aura del enemigo desapareció y Vicente comenzó su trabajo de extraer la sangre, los paragons cercanos se acercaron a él con una sonrisa en sus rostros. El grupo de observadores para la batalla de hoy estaba formado por 11 paragones, 6 de ellos de nivel bajo, 4 de nivel medio y el último de nivel alto. El reino de Trevora había crecido mucho durante el tiempo que Vicente había estado más al sur en el continente, con varios nuevos hombres de la quinta etapa y algunos antiguos que habían mejorado. El paragón de alto nivel que se encontraba allí, el consejero del rey, se acercó a Vicente con una expresión sonriente y le dijo: Venerable Fuller, felicitaciones por exterminar a otro grupo de vampiros. Con sus meses de trabajo en la región, nuestras posibilidades de derrotar a nuestros enemigos seguramente mejorarán significativamente. Vicente simplemente asintió con la cabeza al hombre, viendo que los demás ya estaban haciendo el trabajo que él les había ordenado, recogiendo cadáveres y objetos de valor de los alrededores. Con la nueva capital del reino, el Doria, a solo 30 minutos de distancia, Vicente tenía la intención de llevar los recursos de los cadáveres de hoy a las fuerzas de la capital para su absorción. Nos vamos en un minuto. Prepárate para volar de regreso a El Doria tan pronto como dé la señal. Anunció Vicente mientras se acercaba al cuerpo del archimago intermedio que tantos problemas le había causado durante la batalla. Este grupo estaba peligrosamente cerca de la capital, afortunadamente, los descubrí a tiempo. De lo contrario, habría sido una tragedia. No es casualidad, maestro. Con 3 archimagos en la capital, cabría esperar que estos enemigos estuvieran muy cerca de sus oponentes más interesantes, le dijo Torne a Vicente, intuyendo que estos 3 eran los animales más valiosos que esperaban ser sacrificados en ese granero.
El fantasma añadió. Pero el vampiro tenía razón. Habrá una reacción a lo que estamos haciendo. El día que uno de los vampiros Paragón despierte, vendrá inmediatamente detrás de nosotros. A partir de entonces, la coalición de vampiros probablemente enviará hombres tras nosotros para matarlo, maestro. Tu paz terminará el día que el primero de ellos abandone tu retiro. Lo sé. Me estoy preparando para eso. Vicente suspiró suavemente antes de dar la señal para que sus hombres se reunieran. Partieron hacia Aldoría, cubriendo rápidamente la corta distancia entre este campo de batalla y el hogar de cientos de miles de humanos nativos del reino. Tan pronto como llegó a la ciudad con el grupo de los 11 paragones, Vicente escuchó a la gente en las calles gritar su nombre, mientras veía sonrisas genuinamente felices y esperanzadas. Ahora era la persona más famosa de todo el continente, conocido en todas las ciudades, y sus acciones ya habían sido contadas y cambiadas por innumerables personas. Había tantas historias sobre Vicente por todo el centro y sur del continente que algunos ya lo trataban como una figura legendaria. Simplemente saludó a las masas de personas de todas las edades mientras se dirigía al Palacio Imperial, donde los más poderosos de la ciudad se habían reunido para recibirlo. Hoy temprano, Vicente había abandonado la ciudad para lidiar con los monstruos que había descubierto cerca de la capital. Había advertido a los lugareños de la oportunidad que traería de los cadáveres enemigos, por lo que el núcleo de las fuerzas locales lo estaban esperando en ese momento. Al llegar a la sala del trono real, Vicente reveló los cuerpos de 23 vampiros superiores, lo que hizo que los soberanos y paragones allí presentes sintieran miedo de la oportunidad que se les presentaba. Vicente escuchó el agradecimiento del rey y de los 3 archimagos estacionados allí antes de extraer rápidamente toda la sangre de los vampiros, entregando los órganos de las criaturas a los alquimistas allí, los restos a los herreros y la sangre a quienes la absorberían. Este recurso ayudará al reino a crear más guerreros de alto nivel, comentó mientras se detenía junto al rey y los otros 2 archimagos para observar cómo el grupo de más de 60 hombres comenzaba a absorber la sangre de vampiro. Uno de los 2 hombres, un rey de un estado vecino al oeste del reino de Tregora, que había caído ante los monstruos hace unos 2 años, suspiró y dijo: de esta manera, podemos dirigirnos al norte sin preocupaciones. Con los paragones más fuertes que surgirán de este grupo y los nuevos paragones, las fuerzas locales seguramente podrán valerse por sí mismas mientras nos aventuramos al norte. Obtenga los últimos capítulos en N5 Belvin. El otro archimago, un superviviente de una secta del norte del continente que había sobrevivido a la caída de su secta justo antes de alcanzar la 6ª etapa y luego huyó a la región central, estuvo de acuerdo. No esperaba volver al norte. Pero es necesario. Ahora que tenemos un lugar al que podemos llamar nuestro, debemos fortalecernos y debilitar al enemigo donde más duele.